La esposa volvió a casa de su viaje de negocios 2 días antes de lo previsto y se quedó congelada en la puerta al escuchar una extraña conversación de su marido por teléfono. Pero cuando supo con quién hablaba, su mundo se vino abajo. Lo que hizo después dejó a todos sin palabras. Queridos amigos de nuestro canal, siempre nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias y a qué corazones logran tocar en este mundo tan grande. Cuéntenos en los comentarios desde qué rincón del planeta nos escuchan. Cada mensaje suyo es un hilo más que nos une en esta gran red de destinos y emociones compartidas. Y ahora, comienza nuestra historia. El aire olía a primavera, de esa temprana y especial, cuando el sol apenas empieza a mostrar su fuerza y la nieve, terca, se rinde poco a poco, derritiéndose en charcos transparentes sobre el asfalto. Verónica Pérez estaba de pie junto a la ventana, observando cómo el viento jugaba con las ramas desnudas de los árboles en el patio. Faltaba una semana para el cumpleaños de Charlie, y ese pensamiento le calentaba el corazón. 11 años, susurró, pasando los dedos por la lista de invitados. Parecía que había sido ayer cuando sostuvo por primera vez aquel pequeño bulto contra su pecho, conteniendo el aliento de tanta felicidad. Y ahora su hijo ya hablaba de aperturas de ajedrez y le pedía un kit para armar una radio como regalo de cumpleaños. El departamento de los Pérez estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo con techos altos y alféizares anchos. Las paredes estaban cubiertas de cuadros, no de obras costosas, sino de acuarelas que Verónica misma había pintado en otra vida, cuando aún era estudiante. Estanterías repletas de clásicos y literatura contemporánea, un reloj de pie heredado de su abuela, un sofá acogedor con los apoyabrazos gastados. Todo respiraba tranquilidad, esa rutina serena que Verónica tanto valoraba. Desde la habitación contigua se oyó un leve clink. Charlie había movido una pieza en el tablero de ajedrez. Jugaba solo cuando estaba nervioso o tenía algo dándole vueltas en la cabeza. Verónica sonrió. Su hijo, tan frágil por fuera y tan firme por dentro. Eso lo había sacado de su padre. El recuerdo de Bruno le trajo una oleada de ternura. 18 años juntos, casi la mitad de su vida. Recordaba su primer encuentro como si fuera ayer, la biblioteca de la universidad, el olor a libros viejos, ella estirando la mano hacia un tomo de poesía, y justo en ese momento, otra mano se adelantaba. Sus dedos se rozaron. Ella alzó la vista, una mirada directa, labios con una ligera sonrisa irónica, hombros anchos de jugador de vóley. ¿Te gusta la poesía?, preguntó él, sin soltar el libro. No es que me guste, es que vivo en ella, respondió ella con cierta rebeldía. Ese fue su primer diálogo. Luego vinieron las largas caminatas por el malecón, discusiones sobre literatura, sus llamadas inesperadas en plena madrugada. Asómate a la ventana, te traje cerezas. La conquistó con su espontaneidad, su valentía, esa seguridad suya que parecía calentar todo a su alrededor. La boda fue sencilla. Eran estudiantes, ¿qué lujos podían permitirse? Pero Verónica recordaba cada segundo de ese día, cómo le temblaban las manos al intercambiar los anillos, como su abuela le susurró, lo más importante en la vida en pareja es la paciencia y la sabiduría. Y luego vinieron los años de espera. Incontables visitas al hospital, análisis, tratamientos. Los 2 primeros abortos espontáneos le dejaron el corazón cubierto de una capa de hielo. Cada mes era una nueva esperanza y un nuevo golpe. Ella y Bruno no hablaban de ello, pero ambos sentían cómo crecía entre ellos un muro invisible hecho de miedos callados y reproches silenciosos. Y justo cuando ya casi se habían rendido, cuando Verónica estaba a punto de hablar con su esposo sobre la posibilidad de adoptar, ocurrió un milagro. Recordaba cómo sostenía el test con las manos temblorosas, sin poder creer lo que veía. Y como Bruno, al enterarse de la noticia, se arrodilló y apoyó su rostro en su vientre todavía plano, mientras ella sentía sus lágrimas sobre la piel. El embarazo fue difícil. Verónica pasó casi todo el tiempo en reposo, y los 2 últimos meses, en el hospital. Bruno iba todos los días, le llevaba libros, frutas, se sentaba a su lado y le tomaba la mano. Vamos a salir adelante, Verónica, le decía, ya verás, vamos a tener al bebé más maravilloso del mundo. Y tenía razón. Charlie nació al mediodía, llorando con fuerza y seguridad, y Verónica, agotada después de tantas horas de parto, rompió en llanto de pura felicidad cuando le pusieron sobre el pecho a ese ser pequeñito y tibio con un poco de pelusa en la cabeza. Después del nacimiento de su hijo, se entregó por completo a la maternidad. Renunció al puesto de subdirectora en la escuela,
quedándose solo con clases particulares y trabajos metodológicos ocasionales. Bruno la apoyó, aunque al principio fue complicado con el dinero, pero poco a poco su carrera empezó a despegar. De ser un simple gerente, llegó a convertirse en director comercial de la constructora Altura Urbana y comenzó a viajar más seguido, sobre todo al norte, donde estaba la otra sede de la empresa. Verónica se acostumbró a su ausencia. 3 o 4 días a la semana estaba sola con su hijo, y eso se volvió la normalidad en sus vidas. Aprendió a no extrañarlo, llenando su tiempo con el cuidado de Charlie, lecturas y encuentros esporádicos con amigas. Al fin y al cabo, todos esos viajes eran por el bien de la familia. Eso se repetía a sí misma cada noche, mientras se dormía en la cama vacía. Ese martes, Verónica se preparaba para una de sus pocas salidas laborales, una conferencia pedagógica de 2 días en una ciudad vecina. A veces trabajaba como asesora, diseñando programas para escuelas privadas. La maleta ya estaba casi lista, los boletos comprados, cuando sonó el teléfono. Verónica, buenas tardes, la voz del organizador de la conferencia sonaba apenada, tuvimos un contratiempo. El patrocinador retiró el financiamiento, el evento se cancela. Lamentamos mucho los inconvenientes. Su primera reacción fue de molestia, el tiempo invertido en preparar la ponencia, los boletos ya pagados. Pero luego cayó en cuenta, Bruno regresaba de su viaje al día siguiente, y en lugar de cruzarse, podrían pasar juntos 2 días enteros. Un lujo que casi nunca se daban. Le voy a dar una sorpresa, decidió Verónica, marcando el número de su esposo. El teléfono estaba apagado, pero no le sorprendió. En las obras donde él trabajaba a veces no había señal. Decidió prepararle su plato favorito, pato con manzanas. La última vez que lo cocinó fue en la Navidad del año pasado. Charlie estaba en casa de un amigo, preparándose juntos para la Olimpiada de Matemáticas, así que tenía tiempo de sobra. Fue al mercado, compró todo lo necesario, y hasta pasó por la pastelería a buscar su tiramisú favorito. Al regresar a casa, Verónica se dio cuenta de que hacía tiempo no sentía esa ilusión. En los últimos años, su relación se había vuelto más tranquila, más estable, sin los arrebatos de antes, pero con un entendimiento profundo y un respeto sólido. Quizás deberíamos hacer un viaje los dos solos, pensó mientras subía las escaleras, a San Sebastián, por ejemplo, un fin de semana que Charlie esté en el campamento de matemáticas. Al abrir la puerta con su llave, Verónica se quedó paralizada en el umbral. En la entrada estaban unos zapatos de hombre, los mismos, caros y elegantes, que le había regalado a Bruno en su último cumpleaños. Desde el dormitorio se oía su voz, baja y apagada. El corazón le empezó a latir más rápido. Había vuelto antes. También quería darle una sorpresa. Estuvo a punto de llamarlo, pero algo en el tono de su voz la detuvo, dejándola con la boca entreabierta. Claro que te extraño, Paula, decía él en voz baja, casi íntima. Pero sabes que no puedo simplemente dejarlo todo. Sí, sé que lo prometí. Escucha, veámonos mañana, te lo explico todo. Claro que también te amo. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Verónica se apoyó en la pared, sintiendo que todo empezaba a girar a su alrededor. Tenía un nudo en la garganta y las náuseas le subieron de golpe. Se tapó la boca con la mano, temiendo hacer ruido. Paula. Ese nombre la golpeó como un mazo. En todos estos años, ni una sola vez había tenido sospechas. Claro, había oído hablar de romances en el trabajo, de crisis de mediana edad, pero eso siempre le pasaba a otros, no a su Bruno, no a su familia. Su primer impulso fue entrar a la habitación, armar un escándalo, gritarle todo lo que sentía, dolor, rabia, traición. Pero algo la detuvo. Tal vez la razón. Tal vez un viejo instinto de supervivencia. Tranquila, se ordenó. Piensa. Si haces un drama ahora, ¿qué vas a saber? Nada, salvo las típicas excusas. No significó nada. Fue un error. No volverá a pasar. Su mente trabajaba a 1000, desconectándose del torbellino de emociones. Necesitaba respuestas. ¿Quién era esa mujer? ¿Desde cuándo? ¿Qué tan serio era todo? Y lo más importante, ¿qué hacer ahora? Sin hacer ruido, conteniendo la respiración, Verónica dejó las bolsas del mercado en el suelo. Salió de puntillas del departamento, cerrando la puerta con el mayor cuidado posible. En la escalera respiró hondo, tragándose las lágrimas. Contrólate, se dijo.
Eres más fuerte de lo que crees. Un minuto después estaba de nuevo frente a la puerta. Inhaló profundo, exhaló, y se obligó a poner cara de normalidad. Luego sacó las llaves y abrió la puerta con un ruido intencionalmente fuerte. «Bruno, ¿estás en casa?», gritó mientras colgaba el abrigo. ¡Qué sorpresa! Se escucharon pasos apurados desde el dormitorio. Bruno apareció en la puerta. Su cara se congeló un segundo con una expresión que Verónica no supo leer, molestia, tal vez, pero enseguida cambió por una sonrisa. «Verónica, pensé que estabas en la conferencia». «La cancelaron a último momento», dijo ella, acercándose y dándole un beso en la mejilla, luchando por no apartarse del aroma de su loción, que ahora le parecía ajeno, hostil. «¿Y tú, por qué volviste tan pronto?» «Pensé que regresabas mañana». «Terminamos la inspección antes de lo previsto», respondió, encogiéndose de hombros sin mirarla a los ojos. «Preferí no quedarme y volver directo». «Mentiroso», retumbaba en sus sienes. «Ni siquiera estabas de viaje. Estabas con ella». «Compré un pato», dijo Verónica mientras entraba a la cocina. «Pensaba darte la sorpresa mañana, pero ya que estás aquí». «Perfecto», respondió él, con esa sonrisa que antes le aceleraba el corazón. «Hace tiempo que no como tu famoso pato». Toda la noche fue como una pesadilla. Cenaron, hablaron de cosas sin importancia, del próximo cumpleaños de Charlie, de planes para el verano. Verónica oía su propia voz como si no fuera suya, tranquila, amable. Veía sus manos servir el vino, su sonrisa ante las bromas de Bruno. Pero todo eso lo hacía otra mujer, no ella. La verdadera Verónica, en ese momento, se estaba rompiendo por dentro, ahogada por la humillación y la rabia, paralizada por el miedo al futuro. Cuando se acostaron, Bruno se quedó dormido casi al instante, con la calma de un niño. Esa paz que solo tiene quien tiene la conciencia limpia o quien ya ha cruzado todos los límites. Verónica yacía a su lado, mirando al techo, pensando en lo raro que es todo en la vida. Esa misma mañana tenía un refugio, una certeza en el mañana, un pasado del que se sentía orgullosa y un futuro que planificaba. ¿Y ahora? ¿Qué hacer con lo que sabía? ¿Cómo seguir adelante? Olvidar y perdonar sería traicionarse. Irse sería romper el mundo de Charlie, arrebatarle la familia por la que ella había luchado tantos años. Afuera, la noche de primavera caía lenta. El viento soplaba más fuerte, arrojando gotas contra el cristal. Verónica miraba al hombre que dormía a su lado, tan conocido, tan ajeno, y sabía que tenía que tomar una decisión. No ahora, no con el corazón roto, pero sí, tomarla. Recordó las palabras de su abuela: en la vida, las cosas no pasan contra nosotros, sino para nosotros. Cada prueba es una oportunidad para ser más fuerte. Ya veremos, abuela, pensó Verónica, sintiendo una lágrima caliente rodar por su mejilla. Ya veremos cuán fuerte soy. La mañana llegó de golpe. Verónica ni siquiera notó en qué momento se había quedado dormida. La luz gris entraba a través de las cortinas mal corridas y desde la cocina ya se oía el ruido de los platos. Bruno estaba preparando el desayuno, algo poco habitual en él y que antes le habría sacado una sonrisa. Ahora, cada uno de sus gestos le parecía falso, como la actuación de un actor frente a un público agradecido. «Levántate, contrólate», se ordenó, mientras sentía el inicio de un viejo dolor, la migraña, que no la molestaba desde hacía años. En la cocina olía a café recién hecho y a huevos con tomate. Charlie ya estaba en la mesa, parpadeando con sueño, repasando matemáticas. Tenía prueba ese día. «Buenos días, dormilona», Bruno la besó en la coronilla, y Verónica apenas logró no apartarse. «Buenos días», intentó sonreír, pero le salió forzado. «Gracias por el desayuno». «Mamá, estás pálida». Charlie la miró con preocupación. Tenía los mismos ojos verdes que su padre. «¿Estás enferma?» «Solo dormí mal, cariño», le acarició el cabello. «No es nada». Bruno miró el reloj. «Tengo que irme. Hay reunión a las 9, terminó su café. No olvides que hoy me quedo más tarde, tengo cita con los proveedores». «¿Proveedores?» «Paula», pensó Verónica, pero solo asintió. «Claro. Que tengas un buen día». Cuando la puerta se cerró tras su esposo y su hijo, se dejó caer en una silla y se tapó la cara con las manos. La habitación giró de nuevo, y la náusea le subió hasta la garganta. Para no perder el control,
empezó a contar: 1, 2, 3. Un viejo truco de la infancia, cuando el mundo parecía demasiado grande y aterrador. Los 3 días siguientes se fundieron para Verónica en una sola escena interminable, como una obra de teatro agónica. Cocinó cenas, revisó los deberes de Charlie, habló con Bruno sobre los preparativos del cumpleaños de su hijo, todo con una sonrisa congelada, que sentía a punto de quebrarse como una máscara de porcelana. Por las noches, no lograba dormir. Repasaba su vida con Bruno, buscando señales que no había querido ver. Esos viajes de trabajo de los que volvía relajado y contento. El perfume nuevo, que apareció hace 6 meses. Su repentina afición por la literatura moderna, que antes le parecía aburrida. Regalos más caros en los últimos cumpleaños, como si tratara de compensar una culpa secreta. ¿Cómo no lo vio? ¿O simplemente no quiso ver? Sumergida en las preocupaciones del hijo, de la casa, del trabajo temporal, Verónica no se dio cuenta de cómo su marido se fue deslizando hacia otra vida, una en la que estaba esa mujer, Paula. Incluso pensar su nombre le dolía, como si rozara con la lengua una herida abierta. Al 4.º día, la migraña se volvió tan intensa que Verónica no pudo levantarse de la cama. Bruno se había ido antes del amanecer, otra vez de viaje al norte por 2 días. Ahora entendía la verdadera razón de tantos desplazamientos. Charlie se fue solo al colegio, no sin antes asomarse preocupado a su habitación. ¿Querés que llame a un médico, mamá?, preguntó, y su ternura infantil solo aumentó la tristeza. No, amor, es solo una migraña. Se me pasará para la tarde, intentó sonreír. Suerte en la Olimpiada. Cerca del mediodía, cuando el dolor aflojó un poco, Verónica se levantó, tomó una taza de té bien fuerte y decidió sacar la basura. El aire fresco podría ayudar. En la escalera se cruzó con su vecino, Guillermo Vela. Ex médico militar, vivía un piso más arriba. A veces se saludaban, nada más. Verónica, querida, estás pálida como una sábana, exclamó él al verla, observándola con atención. ¿Te pasó algo? Iba a responder con alguna frase automática, pero de pronto sintió que ya no podía cargar más con todo eso. Las lágrimas brotaron sin aviso y, cubriéndose la cara con las manos, rompió a llorar allí mismo, en la mitad del descanso de la escalera. Guillermo no dudó. La tomó con suavidad del brazo y la llevó a su departamento. Allí, en una pequeña cocina que olía a hierbas y canela, la sentó a la mesa y le sirvió una taza de té con menta sin decir palabra. Esperó a que se calmara un poco, y solo entonces habló. No voy a preguntarte qué pasó, si no querés contarlo. Pero a veces, cuando uno comparte el dolor, pesa menos. Y Verónica le contó. La conversación que había oído, las noches sin dormir, el miedo por el futuro de su hijo, la angustia de no saber qué hacer. Guillermo la escuchó en silencio, apenas asintiendo de vez en cuando, como si validara cada emoción, cada lágrima. Cuando terminó, él se quedó callado, mirando por la ventana el viejo arce del patio. Luego suspiró y empezó a hablar, en voz baja, como pensando en voz alta. ¿Sabes, Verónica? Cuando era joven me pasó algo parecido. Solo que yo estuve en el lugar de tu esposo, esbozó una sonrisa triste. Francisca, mi mujer, que en paz descanse, se enteró de que yo tenía algo con una enfermera del hospital. Me armó un escándalo, hizo las valijas y se fue a lo de su madre. Yo pensé que todo había terminado. Pero una semana después volvió. Me dijo, elegí, o reconstruimos esta familia, o nos separamos. Elegí quedarme. ¿Y sabes qué? Estuvimos juntos 40 años. No siempre fue fácil, pero sí digno. Criamos a 2 hijos. Ahora tengo 4 nietos. Guardó silencio un momento, pensativo, y luego continuó. No digo que tengas que perdonar y olvidar. Eso es decisión tuya. Solo digo que no hay apuro. Romper una familia es fácil. Reconstruirla no. Especialmente cuando hay un hijo en el medio. ¿Y cómo pudiste?, preguntó Verónica en voz baja. ¿Cómo pudo ella seguir con vos después de eso? Con honestidad. Dejamos de mentirnos, a nosotros mismos y entre nosotros. Y con paciencia. La confianza no vuelve rápido. Pero si hay amor, se encogió de hombros. Y en nuestro caso, lo había. Al volver a casa, Verónica sintió una extraña calma. Las palabras de Guillermo no resolvían sus problemas,
pero le daban algo valioso, esperanza. La idea de que, tal vez, todavía había una salida. Pero antes necesitaba otra conversación. Melenia, su mejor amiga desde la universidad, aceptó verla esa misma tarde. Eligieron una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad, lejos de los lugares conocidos y de las miradas curiosas. «Me estás asustando», dijo Melenia, cuando se acomodaron en una mesa del rincón. «¿Le pasó algo a Charlie?» «Me pasó a mí», respondió Verónica, apenas un susurro. «Bruno me está engañando». Se lo contó todo, de forma breve, seca, sin lágrimas. Curiosamente, al decirlo en voz alta por segunda vez, el dolor ya no era tan punzante. Se había vuelto algo más cotidiano, más soportable. Melenia la escuchó golpeando con las uñas la mesa, un gesto automático que siempre la delataba cuando estaba furiosa. «Hijo de puta», soltó por fin. Típica crisis de los 40. Todos necesitan que una niñata les recuerde que siguen siendo hombres, ¿y tú qué vas a hacer? «No lo sé», respondió Verónica con sinceridad. «¿Qué harías tú en mi lugar?» «Lo saco de la casa y me quedo con todo lo que pueda por vía legal», respondió sin dudar. «Le diste tus mejores años, tuviste un hijo con él, y él», no terminó la frase, solo hizo un gesto con la mano. «¿Y la familia, Charlie?» «De eso debería haberse preocupado él cuando se iba detrás de chicas jóvenes», dijo Melenia, bebiendo un sorbo de vino. «Mira, Verónica, entiendo tus dudas. Pero fíjate en mí. Me separé de Theo hace 5 años y fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Pero tú misma dijiste que la soledad a veces pesa». «Sí, pesa», asintió Melenia. «Y económicamente cuesta. Y criar a una adolescente sin apoyo masculino no es fácil. Pero ¿sabes qué? Me levanto cada día y soy mía. Nadie me miente, nadie me traiciona. Y eso vale mucho». Hablaron hasta que cerraron el café. Melenia intentaba convencerla, Verónica dudaba. 2 formas de ver la vida, 2 experiencias, 2 caminos posibles. Al final, se despidieron sin haber llegado a una conclusión común. «Hagas lo que hagas, estoy contigo», le dijo Melenia al despedirse. «Pero primero averigua toda la verdad. Tenés derecho a saber con qué estás lidiando». Esas palabras se le quedaron grabadas. ¿Cómo tomar una decisión sin conocer todo? ¿Qué tan seria era la relación de Bruno con esa mujer? ¿Cuánto tiempo llevaba? ¿Tenían planes juntos? Al día siguiente llamó a Abril, la hermana de Melenia, que trabajaba en ciberseguridad. Tras dudar un poco, Verónica le explicó la situación. «Entiendo que quieras saber la verdad», dijo Abril con cautela. «Pero hay un tema legal, la correspondencia privada está protegida por ley». «¿Y la infidelidad no es una violación de mis derechos?», preguntó Verónica con amargura. «Moralmente, sin duda. Legalmente, es una zona gris», respondió Abril tras una pausa. «Mira, puedo ayudarte. Hay programas que se pueden instalar en su celular y mandan copias de los mensajes a tu correo. Pero necesitas tener acceso físico al teléfono al menos media hora». «Voy a encontrar el momento», dijo Verónica con firmeza. La oportunidad llegó 2 días después. Bruno regresó tarde del viaje, se duchó y se fue directo a dormir. Dejó el celular en el bolsillo de su saco. Un descuido inusual en él. Verónica esperó a que su respiración se volviera profunda y regular y caminó de puntillas hasta la entrada. El teléfono tenía contraseña, pero ella la conocía, la fecha de su boda. ¡Qué ironía! Con el corazón latiendo a 1000, instaló el programa siguiendo las instrucciones de Abril, devolvió el celular a su lugar y volvió a meterse en la cama. A la mañana siguiente, tras despedir a su marido y a su hijo, abrió su correo. La cantidad de información la mareó, cientos de mensajes, fotos, notas de voz. Empezó a leer en orden cronológico, y con cada mensaje nuevo, sentía que algo dentro de ella se congelaba. La relación llevaba casi 3 años. 3 años. No era un desliz, ni una aventura pasajera, era otra vida paralela. Viajes al extranjero, fines de semana en hoteles rurales. Planes a futuro. Paula resultó ser especialista en marketing en la sucursal norte de la empresa. Joven, 28 años, 12 menos que Verónica. Hermosa, según las fotos de redes sociales. Arreglada, segura de sí misma, con un futuro brillante por delante. Todo lo que Verónica había sacrificado por su familia.
Con manos temblorosas, revisaba recibos de joyerías, cuentas de restaurantes, comprobantes de alquiler. De su apartamento. Un lugar acogedor, perfecto para sus encuentros. Todo ese tiempo, mientras ella ahorraba en la compra para pagarle clases extra a Charlie, su esposo mantenía a su amante con el dinero de la familia. Verónica cerró el portátil y se acercó a la ventana. Algo dentro de ella se quebró, como una capa fina de hielo. Pero en lugar de desesperación, sintió otra cosa, algo frío, claro, firme. No, Guillermo, pensó mirando el arce del patio. No voy a tomar decisiones apresuradas. Pero tampoco voy a quedarme esperando dócilmente a que se le pase el jueguito. En esta partida, se juega con mis reglas. Empezó a formarse un plan en su mente. Nada de gritos, ni dramas, ni venganza barata. Algo más elegante. Recordó cómo Charlie le explicaba las estrategias del ajedrez. Hay que pensar varios movimientos por adelantado, mamá. Y a veces sacrificar una pieza para ganar la partida. Muy bien, estaba lista para hacer su primer movimiento. Ya tenía acceso a los mensajes de su esposo, eso le daba ventaja. Sabía el nombre de la otra, eso le daba un objetivo. Y la rabia que la quemaba por dentro le daba fuerza. Vamos a ver quién gana, Paula, susurró Verónica, sintiendo cómo sus labios se curvaban en una sonrisa helada. La noche era nítida, con estrellas filosas y una luna menguante como una hoja afilada. Verónica estaba sentada en la cocina, envuelta en su vieja manta. Frente a ella, una pila de mensajes impresos entre Bruno y Paula. Cada palabra, cada frase lanzada al aire, le dolía como un pinchazo, pero se obligaba a leerlos una y otra vez, como si tratara de descifrar un código. Cariño, pronto todo va a cambiar, lo sabes. Bruno. Estoy cansada de esperar. No quiero promesas. Entiéndelo, no puedo seguir así. A veces creo que nunca vas a dejarla. Esos fragmentos de conversación iban formando un mosaico que Verónica intentaba descifrar. Se notaba que la relación entre ellos estaba empezando a fracturarse. Paula pedía claridad. Bruno se escudaba en su hijo para no actuar. Era una fisura, una hebra de la que podía tirar. La luz de la mañana la encontró aún en la cocina, con la espalda recta y la mirada firme. Algo había cambiado durante esa noche sin dormir. Había dejado de sentirse víctima. Ahora era estratega. Directora de su propia historia. Nadie va a hacerme figurante en mi propia vida, pensó, mirando la calle que despertaba. Sacó del cajón un cuaderno nuevo de tapa de cuero, un regalo de sus colegas el último día del maestro, que había guardado para algo importante. Abrió la primera página y escribió con letra firme, plan de acción. Y debajo, tras una breve pausa, objetivo, no solo romper su relación, sino lograr que ella se aleje por su cuenta. Eso era lo importante, no caer en escenas de celos, no transformarse en la mujer histérica a la que es fácil culpar. No. Iba a actuar con inteligencia, con precisión, con eficacia. En ese momento, Charlie entró en la cocina, bostezando. Mamá, ¿por qué no dormiste? Se frotó los ojos y fue directo a la nevera por un jugo. Verónica cerró el cuaderno en un segundo y le sonrió, de verdad, mirando a su hijo medio dormido, con el pelo alborotado en todas direcciones. Estoy preparando una reunión con la directora de una escuela privada, mintió, sintiendo un pequeño pinchazo de culpa. ¿Y tú por qué te levantaste tan temprano? Si hoy es sábado. El torneo de ajedrez, ¿te acordás? Dijo Charlie con un tono de leve reproche. Te lo dije ayer. Ah, sí, claro. Verónica se frotó las sienes. ¿Cómo pudo olvidarlo? Perdóname, mi amor, estos días he estado con la cabeza en mil cosas. Después de acompañar a su hijo al torneo, Bruno, como siempre, demasiado ocupado para ir, Verónica volvió a lo que ya consideraba su cuartel general improvisado. Lo primero era organizar su tiempo de modo que nadie sospechara. Todo debía seguir igual. Los desayunos, las comidas, las tareas, los encuentros con profesores particulares de Charlie. La rutina era su mejor coartada. En el cuaderno empezaron a aparecer las primeras notas. El horario de Bruno, sus costumbres, los patrones de sus viajes de trabajo. Anotó todas las fechas en que se había visto con Paula en los últimos 6 meses, intentando encontrar una lógica. Descubrió que coincidían sobre todo los martes y jueves, justo cuando Charlie tenía clases extras y volvía más tarde.
El siguiente paso fue construir un perfil psicológico de su rival. Verónica revisó todas las redes sociales que encontró de Paula, incluso dio con artículos de marketing firmados por ella en revistas del sector. El retrato que surgía era interesante, una chica lista, ambiciosa, de familia humilde, tratando de hacerse un nombre en el mundo corporativo. Sin padre, con padres divorciados desde los 5 años, relación tensa con la madre. Fue delegada en la universidad, donde se graduó con honores. Su carrera no era solo una forma de ganarse la vida, era su manera de probar que valía. Pero lo más revelador fue el análisis de su intercambio con Bruno. Detrás del coqueteo y las declaraciones apasionadas, Verónica detectó miedo. Paula tenía pánico de quedarse sola, de que el tiempo pasara y de haberlo desperdiciado con un hombre que tal vez nunca dejaría a su familia. Ahí estaba el punto débil, anotó Verónica, no era la pasión, ni el dinero, ni los celos. Era el miedo al tiempo perdido, el miedo a llegar a los 30 sin pareja, sin estabilidad, sin la seguridad que tanto anhelaba después de crecer con una madre sola. Sumida en sus pensamientos, Verónica no se dio cuenta de que Charlie ya había vuelto. Entró corriendo a la habitación, excitado, con los ojos brillando. «Mamá, saqué el segundo lugar», gritó agitando un diploma. «¿Te imaginas? Estuve a punto de ganarle a Macías, el de la prepa matemática». «¡Qué orgullo, mi amor!». Verónica lo abrazó, y por un instante todos sus pensamientos oscuros se desvanecieron ante la alegría auténtica de su hijo. «Contame, ¿cómo fue todo?». Charlie empezó a contar con entusiasmo las partidas clave, y Verónica se dio cuenta de que en realidad no entendía casi nada de ese juego que tanto fascinaba a su hijo. «Oye, ¿y si me enseñas a jugar ajedrez?», le propuso, sin pensarlo demasiado. «En serio, no solo a mover las piezas». Los ojos del chico se agrandaron, sorprendidos y felices. «¿De verdad, querés aprender?». Corrió al armario a buscar el tablero. «Siempre soñé con jugar con vos». Durante la siguiente hora, Verónica escuchó con atención mientras su hijo le explicaba el valor de las piezas, la importancia del centro del tablero y distintas estrategias. «Lo más importante, mamá», decía Charlie con tono serio, «es pensar varios movimientos por delante. Ver no solo lo que pasa ahora, sino lo que puede pasar después». «¿Y los sacrificios?», preguntó Verónica. «Escuché que a veces hay que sacrificar piezas». «Sí», asintió Charlie. «Eso se llama un gambito. Entregas algo valioso para ganar ventaja. Podés sacrificar un peón para ganar tiempo, o incluso la reina, si eso te lleva al jaque mate. Lo importante es saber por qué haces el sacrificio». Verónica miró el tablero, pensativa. Sacrificar para ganar. ¿Y si quien terminaba haciendo el sacrificio era Charlie? Si su plan fallaba y Bruno descubría todo, y se iba. ¿Qué pasaría entonces con ese chico que tenía los mismos ojos que su padre y que tanto necesitaba su presencia? Esa noche, cuando Charlie ya dormía y Bruno seguía en reunión con proveedores, Verónica sacó del joyero un viejo broche heredado de su abuela. Una ramita de plata con pequeñas perlas en lugar de frutos, una delicada pieza de los años 50. Su abuela había sobrevivido a la guerra. Su marido volvió del frente con una cicatriz en el pulmón y otra en el corazón. Se había enamorado de una enfermera del hospital. Pero la abuela no se rindió. «Nunca lo retuve a la fuerza», le decía a Verónica. «Solo lo amé con tanta paciencia y fuerza, que eligió quedarse». Ese broche se lo regaló su abuelo cuando superaron aquella crisis, como símbolo de fidelidad y perdón. La abuela lo llevó siempre, en fiestas y en días normales, hasta el último día de su vida. Verónica acarició el metal frío con los dedos. ¿Valía la pena luchar por su matrimonio? ¿No sería más sencillo dejarlo ir, empezar de nuevo? Ahora que había pasado el primer impacto, podía pensar en eso con cierta distancia. Un llamado interrumpió sus pensamientos. En la pantalla del móvil apareció, «Mamá». «Hola, Verónica, mi niña», la voz de Francisca sonaba cálida, pero algo preocupada. «¿Cómo están por allá? Charlie no se enfermó». «Todo bien, mamá», Verónica intentó sonar natural. Charlie sacó el segundo lugar en el torneo de ajedrez. «Bruno, como siempre, con mucho trabajo, ¿y vos cómo estás?». «Y, la presión me anda molestando un poco, pero nada grave», hubo una pausa. «¿Pero vos estás bien?». «Te noto rara la voz». Verónica se mordió el labio. Quería contarlo todo, pedir consejo, sentir un poco de apoyo.
Pero su madre estaba enferma, con el corazón delicado. ¿Para qué cargarla con más preocupaciones? Solo estoy un poco cansada, mintió. Ya sabes, la primavera y la falta de vitaminas. Vengan el fin de semana, propuso su madre. Hago una tarta, toman aire fresco. Bruno podría tomarse un descanso de tanto trabajo. No sé, mamá, suspiró Verónica. Está con un proyecto muy importante ahora. Después de hablar con su madre, volvió a su cuaderno. ¿Realmente valía la pena mantener una familia a toda costa? ¿Por Charlie? ¿Por costumbre? ¿Por miedo a lo desconocido? No tenía respuestas claras. Pero algo sí tenía muy claro, no iba a dejar que nadie decidiera por ella. Si su matrimonio terminaba, sería porque ella lo decidió, no por una aventura de su marido con una empleada más joven. Antes de dormir, volvió a revisar su correo con los mensajes interceptados y se topó con una conversación reciente. Paula, oye, ¿y si el próximo fin de vamos al lago? Abrieron un camping nuevo, súper lindo. Dijiste que tu esposa y tu hijo estarían en otra ciudad por la Olimpiada, ¿no? Bruno, me encanta la idea, mi amor. Reservo una cabaña con vista al lago, te va a encantar. Hace mucho que quiero estar solo contigo, sin todo el ruido de la ciudad. Verónica leyó el mensaje varias veces. Olimpiada. Es cierto, a Charlie lo habían invitado a una Olimpiada regional de matemáticas, pero ella aún no había decidido si lo acompañaría. Bruno, por lo visto, ya había hecho sus planes. Era la oportunidad perfecta para su primer movimiento táctico. A la mañana siguiente, durante el desayuno, le habló a su marido como si nada. Bruno, estuve pensando en el próximo fin de semana. Charlie va a la Olimpiada y yo podría acompañarlo, pero... Hizo una pausa, observando con atención la reacción de su esposo. Bruno levantó la vista del teléfono, con una chispa de esperanza en los ojos. Pero resulta que me encontré con Cristóbal Ríos, continuó Verónica, mencionando al subdirector de la empresa donde trabajaba Bruno. Nos invitó a pasar el fin de semana en su casa de campo. Va a estar higuero con su esposa, ¿lo conoces, no? Ahora está en el consejo directivo. Le dije que iríamos con gusto. La cara de Bruno cambió por completo. ¿Este fin de semana? Repitió. Pero yo, tengo una reunión importante con proveedores. Ah, sí. Fingió decepción Verónica. Qué pena. Cristóbal me insistió mucho en que quería verte. Mencionó algo sobre un nuevo proyecto y expansión de personal. Suspiró. Bueno, le diré que no podés. Que estás ocupado. Ella vio en sus ojos cómo se libraba una batalla interna. Cristóbal Ríos era una figura clave en su carrera. Perder una oportunidad de charlar informalmente con él y con Higuero era, para Bruno, impensable. No, espera, dijo al fin. Voy a reprogramar la reunión. Por supuesto que vamos. ¿Seguro? Verónica lo miró con una preocupación exagerada. Sé lo importante que es tu trabajo. No quiero que sacrifiques tus planes por esto. No pasa nada, sonrió, aunque Verónica notó cómo se le tensaban los músculos de la mandíbula. La familia es lo primero. Y en ese momento, ella sintió una extraña satisfacción. No era venganza, era control. Por primera vez en días, no se sentía una víctima más de las circunstancias. Esa misma noche, ya con Charlie dormido, escuchó a Bruno hablando por teléfono en el balcón, en voz baja y tensa. Paula, enténdeme, no puedo decir que no, es importante para mi carrera. No, no estoy poniendo excusas. Sí, sé lo que prometí. Vamos a ir en otra ocasión, te lo juro. Al colgar, Bruno se quedó un buen rato mirando el cielo nocturno. Y por primera vez en todos esos días oscuros, Verónica sintió por él algo parecido a la lástima. Lo vio perdido, atrapado entre dos mundos donde no podía ser del todo honesto en ninguno. Pero esa compasión no la detuvo. En su cuaderno escribió una nueva línea, movimiento 1, fin de semana en el campo. Resultado positivo. Siguiente jugada. Era una pequeña victoria, la primera en su guerra silenciosa. Pero Verónica sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Y que la decisión más difícil, la que involucraba su propio corazón, aún estaba por venir. Cerró el cuaderno, y al mirar la foto familiar sobre el aparador, los tres en sus vacaciones del año pasado, bronceados, sonrientes, susurró. Gambito de dama,
Bruno. A ver cómo salís de esta. Paula Langón estaba sentada junto a la ventana de su pequeño departamento, mirando cómo las gotas de lluvia dibujaban formas caprichosas en el vidrio. Era un monoambiente en las afueras de la ciudad, limpio, luminoso, sin personalidad. El único lugar donde podía ser plenamente ella. Ni sus compañeros de trabajo, ni su madre, ni sus amigas conocían esa dirección. Solo Bruno. Con el dedo, trazó un camino invisible sobre el cristal empañado. A veces sentía que su vida entera era una carretera larga desde el punto A hasta el punto B. A. Esa infancia dura y vergonzosa con una madre soltera. B. Un destino aún borroso, pero tan anhelado, respeto, estabilidad, abundancia. Una vida donde no tuviera que contar las monedas hasta fin de mes, donde pudiera hacer planes en lugar de sobrevivir. Sobre la mesa de centro había una revista de negocios recién salida, su portátil con una presentación abierta para la reunión de mañana y una taza de café casi vacía y fría. Paula llevaba 2 años como especialista en marketing en la sede norte de Altura Urbana desde que terminó su máster. El trabajo era solo una plataforma de despegue. Sus ambiciones iban mucho más lejos, su propia agencia, contratos importantes, reconocimiento en el mundo profesional. Y entonces apareció Bruno. Se conocieron en un seminario fuera de la ciudad. Paula dio una presentación sobre estrategias de marketing, con seguridad, con datos, con conclusiones claras. Sintió la mirada de interés del director comercial. No era la típica mirada condescendiente que los jefes suelen dedicar a las empleadas jóvenes, sino una mirada atenta, analítica, profesional. Al terminar la charla, él se le acercó. Alto, con canas marcadas en las sienes, movimientos seguros de alguien acostumbrado a decidir. Langón, ¿no? Interesante lo que dijiste sobre el targeting en nichos reducidos. ¿Tenés un momento para hablar de eso con más detalle? Claro que tenía un momento. La conversación se extendió hasta entrada la noche, se trasladó al restaurante del hotel, y luego simplemente pasó. No lo había planeado. De verdad, no lo había planeado. Pero entre ellos surgió algo difícil de explicar con lógica, química, atracción, entendimiento sin necesidad de palabras. Paula supo que él era casado incluso antes de que pasara nada. No lo ocultaba, el anillo en el dedo, las menciones casuales a su hijo. Ella nunca había pensado en convertirse en la amante de un hombre casado, iba contra sus principios, su orgullo, sus planes de vida. Pero nunca fui tan feliz como contigo. Mi esposa y yo hace tiempo que solo somos compañeros de casa, estamos juntos solo por nuestro hijo. Voy a solucionarlo, solo necesito tiempo, las frases de siempre, excusas repetidas. Paula era lo suficientemente inteligente como para entender lo que realmente significaban. Y aún así, le creyó. No tanto por las palabras, sino por lo que sentía. Por primera vez, conocía a un hombre que no la veía solo como una cara bonita o una compañía conveniente, sino como a una igual. Valoraba su inteligencia, apoyaba sus metas, la ayudaba en su carrera, le daba contactos, la recomendaba con gente clave. Después vinieron los viajes. Las noches largas hablando de todo. Su manera de escuchar, de respetar su opinión. Pocos hombres miran a una mujer como si cada palabra suya realmente importara. Te amo, Paula. Vamos a estar juntos, te lo prometo. Y ella lo creyó. Una y otra vez. Rechazó una entrevista en Madrid, porque eso significaba alejarse. Dejó de salir con otros hombres. Perdió a su mejor amiga, que se casó y tuvo un hijo. Los 30 estaban a la vuelta de la esquina, y ella seguía viviendo de esperanzas, en un futuro que cada vez parecía más borroso. A veces sentía que era 2 personas. Paula Langón, la exitosa profesional de marketing de día, con gráficos, campañas, objetivos, y por las noches y fines de semana, esa mujer con un papel absurdo de amante, esperando una llamada, inventando excusas para su madre de por qué otra vez no iba a casa por las fiestas. Y ahora otra vez la misma historia, cancelación de último minuto. Había esperado tanto ese fin de semana en el lago. Había reservado la cabaña, preparado una sorpresa, una carta con la propuesta de abrir juntos una agencia de marketing. Quería tener una conversación seria. El sonido del teléfono la sacó de sus pensamientos. Paula, hija, ¿cómo estás? La voz de su madre, Roberta, sonaba preocupada. La última vez te noté rara. Tenías una voz triste.
Todo bien, mamá. Paula tragó el nudo en la garganta. Solo estoy cansada, tengo mucho trabajo. El trabajo es el trabajo, pero ya es hora de que pienses en tu vida personal, refunfuñó su madre, como siempre. Pronto vas a cumplir 30 y no tenés ni pareja ni hijos. Todas tus amigas ya están casadas. Mamá, no quiero hablar de eso ahora. La irritación se filtró entre su agotamiento. Tengo mi vida. ¿Qué vida? El dolor en la voz de su madre era real. Solo trabajo. Te veo vacía. Tenés carrera, tenés casa, pero en tus ojos hay tristeza. Paula cerró los ojos. Su madre, con toda su simpleza, la veía tal cual era. Tal vez porque había vivido lo mismo, se había enamorado de un hombre casado, quedó embarazada, esperó a que él dejara a su familia. Nunca lo hizo. La dejó sola con una hija y promesas vagas que nunca se cumplieron. Voy a estar bien, mamá, dijo en voz baja. No te preocupes por mí. La lluvia se volvió más intensa, convirtiéndose en un verdadero aguacero. Paula decidió que hoy no saldría. Se quedaría en casa, vería alguna película, e intentaría no pensar en que Bruno estaba ahora con su familia en la casa de campo de su jefe, sonriendo, participando en conversaciones triviales. Y su esposa estaba allí, claro, esa mujer de la que solo sabía que había sido maestra y que era madre de un niño enfermizo. El timbre de la puerta la sobresaltó. ¿Y si Bruno se escapó? Se asomó una esperanza, que enseguida se desvaneció. No, él habría llamado antes. En la puerta había un repartidor con un ramo de rosas blancas. ¿Paula Langón? Es para usted. Con el ramo venía una tarjeta, te vi ayer. Pero pasaste corriendo, ¿te acordás de tu eterno admirador de tercero, cenamos? Eduardo. Paula miraba las flores, confundida. Eduardo Lorenzo. Por supuesto que lo recordaba. Delegado del otro grupo, siempre participando en el teatro del campus, enamorado de ella durante los 5 años de carrera. Ayer, en efecto, se cruzaron en el centro empresarial donde ella tenía una reunión. Solo lo saludó con la cabeza, iba apurada. Y ahora, él había conseguido su contacto y le enviaba flores. Algo se movió por dentro, nostalgia por una relación sencilla, sin secretos ni mentiras, sin esperar llamadas ni inventar excusas. Una vida donde uno simplemente va al cine tomado de la mano, presenta a la pareja con orgullo, hace planes juntos. Y sí. Pasó por su mente, pero enseguida se obligó a cortar ese pensamiento. No. Amo a Bruno. Vamos a estar juntos, me lo prometió. Solo necesito esperar un poco más. Y sin embargo, al mirar las rosas blancas, sintió con una claridad punzante que no le quedaba tanto tiempo como creía. Que cada año de espera era un año que no iba a recuperar jamás. Ese mismo sábado, pero en un mundo totalmente distinto, Verónica Pérez estaba sentada frente al espejo del salón de belleza Edén. Una joven estilista trabajaba con sus cabellos, que durante años Verónica simplemente recogía en una cola o moño práctico. Creo que un corte en capas, hasta los hombros, le quedaría genial, decía la chica, enrollando un mechón en el cepillo. Tiene un rostro muy bonito, y este estilo lo va a realzar. Además, un poco de iluminación para darle volumen. Verónica asintió, observando su reflejo en el espejo. ¿Cuándo fue la última vez que se miró de verdad? No de pasada, con apuro, para ver si todo estaba en orden, sino con atención, con interés. Las arrugas finas en los ojos, una ligera fatiga en la mirada, pero los ojos seguían siendo los mismos, grises, con pequeñas manchas doradas, que Bruno solía llamar polvo de estrellas. No estaba en ese salón por vanidad ni para gustarle a su marido. Era su primer paso para volver a ser ella. Esa Verónica que devoraba libros, que discutía hasta quedar afónica sobre el simbolismo del modernismo ruso, que soñaba con escribir un ensayo sobre los personajes femeninos en la literatura. Esa Verónica que se fue diluyendo entre los deberes de madre, las rutinas del hogar y el rol cómodo pero anónimo de esposa de un hombre exitoso. Después del salón fue al centro comercial. Pasó 2 horas recorriendo tiendas, probándose ropa, comparando, buscando su estilo. No ese estilo práctico y apagado al que se había acostumbrado durante años, sino uno que reflejara quién era por dentro. Terminó comprando algunos vestidos, sobrios pero elegantes, un par de blusas con cortes distintos y unos zapatos de tacón bajo. En casa, Verónica ordenó el armario sin piedad y metió en una bolsa todo lo que representaba su antigua vida cómoda para donarlo a una fundación.
Y por la noche, cuando Charlie ya dormía y Bruno aún no había regresado de otra de sus reuniones, subió a la estantería más alta y bajó los libros que alguna vez fueron su pasión. Nunca hables con desconocidos, leyó en la primera línea y sonrió. Hacía tanto que no hablaba con su yo verdadero, ese yo desconocido, olvidado, escondido bajo capas de rutina. Bruno volvió tarde y se quedó inmóvil al verla en el umbral del salón. Su esposa, con un corte de pelo nuevo, un vestido de casa elegante en lugar del habitual albornoz y un libro sobre las piernas. ¿Verónica?, preguntó, genuinamente sorprendido. ¿Qué te hiciste? Quise cambiar un poco de look, respondió ella con naturalidad. ¿Te gusta? Él se acercó, observándola con detenimiento, como si la viera por primera vez. Mucho, dijo al fin. Te ves increíble. En su mirada había algo complejo, una mezcla de admiración y desconcierto. Como si la nueva versión de su esposa no solo lo atrajera, sino también lo descolocara. Gracias, sonrió Verónica, y volvió a su lectura, pasando la página con calma y decisión. A la mañana siguiente, mientras preparaban las cosas para el viaje al campo con Cristóbal Ríos, Verónica soltó con tono casual. Ah, y otra cosa. Me inscribí en un curso de psicología en el Centro de Desarrollo Personal. 3 veces por semana, por las tardes después del trabajo. ¿Psicología? Bruno frunció el ceño, confundido. ¿Para qué? Charlie ya casi es un adolescente. Quiero entender mejor lo que se viene, saber cómo apoyarlo en esa etapa difícil. Dobló con cuidado un vestido nuevo color azul petróleo y lo puso en la maleta. Además, siempre me gustó estudiar. ¿Lo sabes? Y era verdad, en parte. El curso sí podía ayudarla con su hijo. Pero su objetivo principal era otro, entenderse a sí misma, ordenar lo que sentía, aprender a manejar sus emociones. Y quizá, ¿por qué no?, formarse en una nueva profesión que le diera independencia si algún día debía empezar de nuevo. El viaje al campo, a casa del subdirector general, fue un verdadero triunfo para Verónica. Cristóbal, un hombre culto y de modales clásicos, resultó ser amante de la literatura. Su esposa, Jacqueline, coleccionaba porcelana y sabía hablar de todo. Higuero y su mujer, una pareja de mediana edad, eran grandes viajeros y contaban anécdotas fascinantes. Verónica, como si despertara de un largo letargo, se sumó con entusiasmo a las conversaciones sobre arte, arquitectura contemporánea, psicología de pareja. Citaba a sus poetas favoritos, compartía anécdotas divertidas de su etapa como profesora. Su mundo interior, contenido durante años por la rutina, salió a la luz con fuerza, vivo, profundo, lleno de matices. Charlie, que no le quitaba los ojos de encima, le susurró durante la cena. Mamá, sos lo máximo. Todos te escuchan, hasta Cristóbal. ¿Y Bruno? Bruno miraba a su esposa con una expresión nueva, una mezcla de sorpresa y arrepentimiento, como si por primera vez comprendiera todo lo que había estado a punto de perder. Esa noche, cuando volvieron a la habitación que les habían asignado en la casa de huéspedes, él se acercó a ella por primera vez en mucho tiempo, con ternura, con una timidez que recordaba a los primeros años de su matrimonio. Hoy brillaste, le susurró mientras la besaba en el cuello. Todos quedaron encantados contigo. Verónica cerró los ojos, sintiendo cómo dentro de ella chocaban emociones opuestas, el deseo familiar de corresponder a su gesto, la amargura de saber que llevaba una doble vida, y una extraña satisfacción al ver que su plan estaba funcionando. Al final, se permitió estar en ese momento, no por él, sino por ella. No fue una rendición, sino otro paso para reconectar con su feminidad, esa que había estado escondida durante años bajo las capas de madre, esposa, ama de casa. A la mañana siguiente, Cristóbal llevó a Bruno aparte para una conversación privada. Luego, se despidieron todos con cortesía y calidez, dejándoles una invitación abierta a volver. ¿De qué hablaste con Cristóbal?, preguntó Verónica con tono casual mientras iban de regreso. Me ofreció liderar un nuevo proyecto. Bruno no podía ocultar su sonrisa. Es un ascenso, un gran ascenso, ¿y sabes qué? Me dijo que tener una esposa inteligente y culta cuenta mucho en su entorno. Que eso se valora. Verónica no dijo nada. Miraba por la ventana los árboles que pasaban. Sus palabras resonaban dentro de ella con un eco amargo. ¿Solo era eso? ¿Una buena figura para su carrera? ¿Un accesorio de prestigio? Pero otra parte de ella, la estratega, tomó nota, otro movimiento que daba resultado.
Una semana después, revisando los mensajes interceptados, Verónica encontró un correo de Paula para Bruno. Era un plan de negocio detallado para lanzar una agencia de marketing y una solicitud de apoyo financiero. Una suma considerable para los gastos iniciales. Es nuestro proyecto, Bruno, escribía Paula. Yo me encargaré de la parte operativa y tú de las finanzas y la estrategia. Es nuestra oportunidad para empezar algo juntos. Verónica leyó ese correo varias veces. Esto ya no era solo un romance. Eran planes de vida, de trabajo, de futuro compartido. Mucho más serio de lo que ella había imaginado. Al día siguiente, el coche familiar se averió de forma repentina, un fallo en la electrónica, costoso de reparar. Y poco después, la profesora de Charlie recomendó con insistencia llevarlo a un psicólogo por su ansiedad y aislamiento. Un especialista de una clínica privada bastante cara. Lo siento, pero vamos a tener que posponer cualquier gasto grande, le dijo Verónica a su marido durante la cena. Entre el coche y el tema de Charlie, quizá en un par de meses estemos más aliviados. Lo vio tensarse, pero no dijo nada. La salud de su hijo siempre había sido prioridad. Al día siguiente, Bruno le escribió a Paula diciendo que tendrían que retrasar el financiamiento del proyecto por gastos familiares imprevistos. Esa misma noche, Verónica se encontró con Melenia en su café de siempre. ¿Y entonces, tu plan funciona?, preguntó su amiga, revolviendo el café. Funciona, suspiró Verónica. Pero a veces dudo. Al final, estoy manipulando. Muevo personas como piezas en un tablero. ¿Y él no te manipuló todos estos años?, saltó Melenia. ¿No te mintió, no te traicionó? Eso no justifica lo que hago, respondió Verónica en voz baja. A veces siento que me estoy convirtiendo en alguien a quien yo misma no respetaría. Estás protegiendo tu familia, dijo Melenia, tomándole la mano. Y también a vos misma. Tenés todo el derecho. Pero las dudas seguían allí. Para calmar su ansiedad, Verónica empezó a correr por las mañanas. Al principio obligándose, luego con ganas. Se inscribió en la pileta. El ejercicio físico la ayudaba a ordenar la cabeza, a soltar la tensión, a sentirse más fuerte, no solo emocionalmente, sino también con el cuerpo. Con cada día que pasaba, Verónica notaba cambios en sí misma, su postura más erguida, la mirada firme, la voz más segura. Como si, poco a poco, de aquel capullo de ama de casa tímida emergiera otra mujer, fuerte, consciente de su valor. Todos notaban esa transformación, los vecinos, su madre, su hijo. Y por supuesto, Bruno, que ahora la miraba con una atención nueva, como si intentara descifrar un enigma, entender qué estaba pasando con ella. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Paula Langón recibió un mensaje de Eduardo Lorenzo con una invitación para ir a un concierto de su banda favorita. Y por primera vez en mucho tiempo pensó, ¿y por qué no? Dos mujeres, dos vidas paralelas, unidas por un hilo invisible. Una intentaba recuperar lo que creía suyo por derecho. La otra comenzaba a preguntarse si eso que intentaba retener era realmente lo que quería. Y ambas, sin saberlo, avanzaban hacia un punto donde sus caminos estaban a punto de cruzarse de la forma más inesperada. La desgracia llegó sin previo aviso, como llegan las verdaderas desgracias, sin anunciarse, sin dar tiempo a prepararse. Verónica regresaba de una clase más en su curso de psicología cuando sonó el teléfono, de forma abrupta. ¿Verónica? La voz de la profesora de Charlie sonaba alterada. Tiene que venir urgente a la escuela. Charlie se descompensó en la clase de educación física. Se desmayó. Ya llamamos a una ambulancia. El mundo se redujo al tamaño del teléfono entre sus dedos helados. Un miedo ancestral, instintivo, de madre, la envolvió por completo. Voy en camino, logró decir antes de salir corriendo a buscar un taxi. En la escuela la esperaban la maestra, pálida, y el médico del colegio, que le tomaba la presión a Charlie, semitumbado en una camilla. El chico estaba pálido como el papel, con la frente empapada de sudor y respiraba con dificultad, con un silbido. Es una crisis asmática, dijo el médico. Pero atípica, con pérdida de conciencia. Necesita hospitalización y estudios. La ambulancia está por llegar, añadió la profesora. La pedimos hace 20 minutos. Verónica se arrodilló junto a su hijo, le tomó la mano ardiente entre las suyas. Charlie, mi amor, estoy acá, le susurró. Todo va a estar bien. Aguanta un poquito más.
El niño entreabrió los ojos, turbios, con las pupilas dilatadas. Mamá, me cuesta, cada palabra le salía con esfuerzo. Ya lo sé, mi cielo, ya viene la ayuda. Le acariciaba el pelo húmedo, sintiendo cómo la angustia le subía por la garganta. Con una mano sacó el teléfono y llamó a su marido. Tonos largos, luego el buzón. Segunda vez. Tercera. Nada. ¿Dónde estás cuando más te necesito? Pensó con un nudo en el pecho, concentrando en esa frase toda la rabia acumulada de las últimas semanas. Recordó que podía rastrear su ubicación a través de la aplicación de seguimiento. Abrió la app en el móvil, Restaurante Bellagio, en el centro. El mismo donde, según los mensajes, solía reunirse con Paula. En ese momento apareció en la puerta de la enfermería el guardia de seguridad, agitado. La ambulancia está atascada en un embotellamiento en la vía principal. Hubo un accidente. Dicen que van a tardar, por lo menos 40 minutos más. Verónica sintió que el pánico le apretaba la garganta. 40 minutos. Los labios de Charlie ya estaban amoratados, cada respiración era un esfuerzo. ¿Alguien tiene coche?, preguntó al médico, a la maestra, al guardia. Todos negaron con la cabeza. Yo puedo llevarlos, se oyó una voz familiar desde la puerta. Verónica se giró. En el umbral estaba Guillermo, algo despeinado, con su viejo impermeable. Traje a mi nieto a la Olimpiada de Matemáticas, explicó. Escuché lo que pasó. Tengo el coche abajo. Llegaremos antes que la ambulancia. Sin pensarlo dos veces, Verónica asintió. Guillermo la ayudó a cargar a Charlie con cuidado hasta su auto, viejo pero limpio. Durante todo el camino al hospital, Verónica sostuvo a su hijo semirreclinado sobre sus piernas, contando cada una de sus respiraciones entrecortadas, como si al hacerlo pudiera ayudarlo a seguir respirando. ¿Ya llamó a su esposo?, preguntó Guillermo, mientras esquivaba con habilidad el tráfico. No contesta, respondió Verónica, cortante, sin dar más explicaciones. El hombre asintió con comprensión y no volvió a decir nada. En urgencias del hospital infantil, se llevaron a Charlie directamente a reanimación. Verónica se quedó sola en el pasillo frío, apretando entre las manos su mochilita con la ropa de cambio. El miedo venía en oleadas, alternándose con momentos de una calma rara, casi de bloqueo. Guillermo no se fue. Se quedó junto a ella, y de vez en cuando se levantaba para traerle un té de la máquina del vestíbulo. Su presencia silenciosa la reconfortaba, le recordaba ese tipo de apoyo que antes se ofrecía entre vecinos, familia o incluso simples conocidos. Va a salir adelante, dijo al fin Guillermo. He visto muchos chicos enfermos. El suyo es fuerte. Tiene garra. Se va a recuperar. Verónica asintió sin poder hablar. En su mente no paraba de aparecer Charlie, no el de hoy, sofocado sobre la camilla escolar, sino el recién nacido, ese pequeño bultito envuelto en mantas. Su milagro, su recompensa después de tantos años de espera. ¿Sería posible que la vida fuera tan cruel como para arrebatárselo ahora? El teléfono vibró en su bolsillo. Por fin, Bruno. Verónica, ¿qué pasó? Tengo 10 llamadas perdidas. Su voz sonaba nerviosa, pero ella también captó otras cosas en ese tono, culpa, apuro, y el murmullo de fondo de un restaurante. Charlie está en el hospital, respondió seca. Crisis asmática con pérdida de conocimiento. Está en reanimación. Del otro lado hubo un silencio largo. Luego se oyeron ruidos, sillas moviéndose, billetes, estaba pagando la cuenta, y por fin, salgo para allá. Llego en media hora. Bruno apareció 40 minutos después, despeinado, con la camisa abierta en el cuello y la preocupación en los ojos. Al ver a Verónica sentada junto a un hombre mayor, se quedó paralizado un segundo, sin saber quién era. Es Guillermo, nuestro vecino, explicó Verónica. Nos trajo al hospital cuando la ambulancia se quedó atrapada en el tráfico. Bruno le tendió la mano al hombre. Muchas gracias. No sé cómo agradecérselo. No hay nada que agradecer, dijo Guillermo poniéndose de pie. Ahora que usted está aquí, yo me voy. Seguro que mi nieto ya me está esperando. Denle un abrazo fuerte a Charlie de mi parte. Cuando se fue, Bruno se sentó junto a Verónica. Llevaba su habitual colonia cara, y un leve rastro de perfume femenino. ¿Qué dicen los médicos?, preguntó sin mirarla. Todavía nada concreto. Están haciendo análisis.
Le pusieron suero, oxígeno, respondió ella, procurando mantener la voz serena. Tenemos que esperar los resultados. Estaba en una reunión importante, dejé el celular en el saco, no lo escuché, empezó a justificarse Bruno. No importa, lo interrumpió Verónica. Lo importante es Charlie. En ese momento, salió el médico, joven, pero con los ojos cansados de quien ha visto demasiado sufrimiento infantil. ¿Los padres de Charlie Pérez? Ya estabilizamos su estado. Fue una crisis fuerte, pero ya no corre peligro. Lo vamos a pasar a terapia intermedia. Uno de ustedes puede quedarse esta noche. Yo me quedo, dijeron los dos al mismo tiempo, y se miraron con sorpresa. Pueden estar un rato con él los dos, dijo el médico con voz más amable. Pero para pasar la noche, solo uno. Son las normas. A Charlie lo trasladaron a una habitación pequeña con 2 camas, una de ellas vacía. Dormía conectado al suero y al aparato de oxígeno, pero ya respiraba con más calma y su rostro empezaba a recuperar el color. Verónica y Bruno estaban sentados a cada lado de la cama, sin mirarse, concentrados en el ritmo tranquilo de la respiración de su hijo. ¿Te acordás cuándo nació?, preguntó Verónica en voz baja, sin apartar la vista de Charlie. Bruno asintió. Era tan chiquito que me daba miedo cargarlo, dijo con una ternura en la voz que Verónica ya no recordaba. Y vos lo tomaste enseguida, lo apretaste contra tu pecho, y él se calmó al instante. Tenía tanto miedo de perderlo, susurró ella. Durante todo el embarazo. Y el primer año, me despertaba en mitad de la noche solo para ver si seguía respirando. Siempre fuiste más fuerte que yo, dijo Bruno de pronto. Nunca entendí lo que estabas viviendo. Todos esos años de espera, los hospitales. Verónica lo miró. Por primera vez esa noche lo miró de verdad. Su rostro demacrado, las arrugas nuevas en los ojos, las canas más marcadas en las sienes. El hombre con quien había compartido casi 20 años. El padre de su hijo. Un extraño, pero tan familiar. Salimos adelante, fue lo único que dijo. Lo criamos. Lo cuidamos. Hablaron hasta bien entrada la noche. En voz baja, en la penumbra de la habitación, mientras escuchaban la respiración de su hijo dormido. Hablaron de Charlie, de sus logros en ajedrez, de sus sueños para el futuro, del miedo por su salud. Hablaron de su juventud, de los primeros años de casados, de cómo habían cambiado con el tiempo. Cuando una enfermera asomó la cabeza para avisar que pronto uno de los dos debía irse, Bruno tomó la mano de Verónica, como en aquellos inviernos en que volvían del patinaje, helados y felices. Su mano era cálida, firme. «Quédate vos», le dijo. «Yo vuelvo a la mañana con desayuno y ropa». Y por primera vez en mucho tiempo, Verónica le creyó. Charlie estuvo 3 días internado. El diagnóstico fue serio, pero manejable, una forma común de asma, que requería tratamiento regular y un estilo de vida más controlado. «Se puede vivir con esto», dijo el médico. «Lo importante es seguir el tratamiento al pie de la letra y no descuidarse». Durante todo ese tiempo, Bruno estuvo presente, llegaba cada mañana con el desayuno, se quedaba hasta la noche, hablaba con los médicos, le contaba chistes a Charlie, acompañaba a Verónica. Era como si hubiera vuelto ese Bruno del pasado, el que ella había amado. Atento, presente, confiable. Al volver a casa, se adaptaron a una nueva rutina, horarios estrictos para los medicamentos, una dieta especial para Charlie, visitas regulares al médico. Como en los primeros años, cuando cada día era una mezcla de ansiedad y esperanza. Y sin embargo, algo en la relación entre ellos había cambiado. Había más cercanía, menos distancia. Como si el muro que se había construido entre ellos durante años de silencio y costumbre estuviera empezando a resquebrajarse. Pero entonces, Bruno volvió a empezar a llegar tarde. A perderse las cenas. A estar menos. Una noche, Verónica revisó su ubicación. Estaba en el mismo restaurante donde se encontraba con Paula el día de la crisis de Charlie. Esa misma noche, revisó los mensajes interceptados. Había uno de Paula: «Tenemos que vernos urgente. Es algo importante. No puedo decírtelo por teléfono». El corazón de Verónica se detuvo por un segundo. ¿Noticias importantes? ¿Qué podría ser? ¿Un embarazo? ¿Un ultimátum? Fuera lo que fuera, no prometía nada bueno para su familia. Esa noche, Verónica no pudo dormir.
Se quedó escuchando la respiración de su marido, con la mente girando sin parar. Esto no podía seguir así. Era un callejón sin salida, un círculo vicioso del que había que salir. No había pasado semanas luchando para rendirse ahora. Por la mañana, mientras revisaba el portal escolar de Charlie, vio un anuncio sobre el próximo torneo de ajedrez de la ciudad. Su hijo soñaba con formar parte del equipo titular, pero el entrenador siempre prefería a los jugadores con más experiencia. Esta es mi oportunidad, pensó Verónica, sintiendo un nudo en el estómago al darse cuenta de que estaba dispuesta a usar a su hijo como parte de su estrategia. Después de las clases fue al colegio y pidió hablar con el entrenador, León Claro, un hombre delgado, de mediana edad, con mirada aguda y el pelo siempre revuelto. Mire, después de lo que pasó con su salud, el apoyo emocional es fundamental para Charlie, le dijo Verónica mirándolo a los ojos. Una victoria podría significar mucho para él. Sé que hay jugadores más fuertes, pero quizás, aunque sea un turno. León Claro tamborileó los dedos sobre la mesa, pensativo. La verdad es que ha mejorado bastante últimamente. Tiene buen ojo para la táctica. Revisó el cuaderno con los resultados de las prácticas. Está bien. Lo pondré en el segundo tablero del segundo turno. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Al volver a casa, Verónica fue directa a darle la noticia a Charlie. El chico se iluminó, los ojos le brillaban con esa chispa especial que solo aparecía cuando hablaba de ajedrez. ¿En serio? ¿Voy a jugar, de verdad, no como suplente? No podía creerlo. Papá tiene que venir a verme. Sí o sí. Por supuesto, sonrió Verónica, sintiendo una punzada de culpa. Le voy a avisar. Esa noche, cuando Bruno volvió del trabajo, ella mencionó el torneo con tono casual. Este sábado Charlie juega en el torneo de ajedrez de la ciudad, ¿podés creer? El entrenador lo puso en el equipo titular. ¿El sábado? Frunció el ceño Bruno. Tengo una reunión importante. Él quiere tanto que vengas, dijo Verónica mirándolo fijamente. Desde que salió del hospital está muy sensible. ¿Sabes lo importante que es para él tenerte ahí? Bruno desvió la mirada. Verónica notó que dudaba, que estaba dividido. ¿Sabes? Añadió con tono despreocupado. Si no podés, le voy a pedir a León que lo acompañe. Últimamente se llevan muy bien. Se ha encariñado mucho con Charlie, casi como un segundo papá. Esa frase, dicha sin reproche pero con un toque calculado, dio en el blanco. Verónica vio como en los ojos de su marido pasaba algo más que culpa, un miedo más profundo. El miedo de perder su lugar en el corazón de su hijo. De ser reemplazado. No, voy a ir, dijo Bruno, con firmeza. Por supuesto que voy a ir. El sábado amaneció soleado y fresco. Verónica y Charlie llegaron temprano al club de ajedrez. El chico estaba nervioso, pero concentrado. Repasaba aperturas, murmuraba frases para sí como si fueran conjuros. ¿Seguro que papá va a venir?, preguntó por 10ª vez, mirando hacia la entrada. Prometió que sí, respondió Verónica, esquivando la verdad, con el pecho apretado por la ansiedad. Ya habían anunciado el inicio del primer turno. Charlie jugaría en el segundo, dentro de 1 hora y media. Bruno no aparecía. Verónica sabía que en ese momento, en un café al otro lado de la ciudad, Paula lo esperaba con esas noticias importantes. La elección que él hiciera hoy iba a definir el destino de toda su familia. El tiempo pasaba con una lentitud insoportable. Verónica sonreía mecánicamente a otros padres, respondía a las preguntas del entrenador, pero por dentro era una cuerda tensa a punto de romperse. Cuando faltaban 10 minutos para el segundo turno y Bruno seguía sin aparecer, Charlie se le acercó con la cabeza baja. «No va a venir, ¿verdad?», preguntó en voz baja, con una madurez en su tono que le desgarró el corazón a Verónica. Él empezó a decir, pero en ese momento las puertas se abrieron de golpe y Bruno entró corriendo, despeinado, con un ramo de flores en la mano. «Papá», gritó Charlie, corriendo hacia él sin pensar en la vergüenza ni en el qué dirán. Bruno abrazó a su hijo, le entregó el ramo a Verónica y le sonrió con culpa. «Perdóname. El tráfico, casi me vuelvo loco para llegar». Había tantas emociones en su mirada, culpa, alivio, una determinación nueva, que Verónica no supo qué decir. Solo asintió, aceptando las flores, y sintió un calor extraño recorrerle el pecho. Empezó el segundo turno. Charlie,
animado por la llegada de su padre, jugó como nunca. Su rival, un chico mayor con varias medallas, empezó sonriendo con condescendencia, pero pronto fue poniéndose serio, fruncía el ceño, se mordía los labios. Verónica y Bruno estaban uno al lado del otro, sin tocarse, pero más cerca que en todos esos meses. Seguían cada movimiento con el corazón en vilo. «Está ganando», susurró Bruno cuando la partida se inclinó claramente a favor de Charlie. «Mira el movimiento que preparó». Y sí, unos minutos después, el oponente de Charlie tumbó su rey. Victoria. Esa noche lo celebraron en casa, sin lujos, pero con una sensación de unidad que hacía mucho no sentían. Charlie, feliz y orgulloso, contaba su estrategia, los errores del rival, sus planes para futuros torneos. Bruno lo escuchaba con genuino interés, le hacía preguntas, prometía estar presente en todos los turnos la próxima vez. Cuando Charlie por fin se fue a dormir, agotado pero feliz, Verónica y Bruno quedaron solos en la cocina. Un silencio incómodo los envolvió. «Gracias por venir hoy», dijo Verónica al fin. Significó mucho para él. Y para mí también. Bruno asintió, mirando su taza de té como si buscara respuestas en el fondo. «Tenía que venir», respondió. «Es mi hijo. Ustedes son mi familia». En esas palabras, Verónica oyó algo más que una frase. Oyó una elección. Una decisión. Un punto de inflexión. Esa misma noche, cuando Bruno entró a la ducha, ella, guiada por un impulso, revisó su teléfono. Había un mensaje nuevo de Paula, enviado unas horas antes: «Ya no puedo seguir así. Esto se acabó». Verónica dejó el teléfono en su lugar, despacio. Lo que sintió no fue triunfo, sino una tristeza serena. Las relaciones humanas son frágiles. Romperlas es fácil. Repararlas, casi imposible. «Pero lo vamos a intentar», pensó, mirando una foto familiar en la pared. Estaban los tres frente al mar, felices, bronceados, auténticos. La partida estaba ganada. ¿Pero a qué precio? ¿Y era realmente el final, o el comienzo de un juego más complejo? En un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, Paula doblaba su ropa y la guardaba en la valija. Lo hacía con precisión, sin apuro, como todo en su vida. Cada prenda en su lugar, blusas con blusas, pantalones con pantalones, y papel entre medio para que no se arruguen. Era su forma de mantener el control, ordenar, clasificar, contener. Pero dentro de ella no había ningún orden. Solo un torbellino de emociones que no se dejaban clasificar. Sacó de un cajón un sobre con una carta escrita a mano. Anticuado, quizás teatral, escribir una carta en la era de los mails y los mensajes. Pero algunas despedidas necesitaban una forma especial, un ritual aparte. «Querido Bruno», empezaba la carta que Paula ya había releído al menos 10 veces, «cuando leas esto, yo ya estaré en el tren rumbo a Madrid. No me busques, no llames, esto realmente es el final. No porque no te ame, sino porque me amo demasiado como para seguir viviendo así, como lo he hecho durante estos 3 años. 3 años. 1095 días de espera, colgada de la dulce ilusión de que algún día todo cambiaría, de que las promesas se volverían realidad. No te culpo», continuaba la carta, «nunca me prometiste que dejarías a tu familia, jamás diste fechas concretas. Fui yo quien construyó esta historia en mi cabeza, quien se convenció de que lo nuestro era más que una aventura. Durante 3 años rechacé otras oportunidades, otras relaciones, incluso oportunidades laborales. Viví a medias, en secreto, a la sombra de tu verdadera vida». Paula dejó la carta sobre la mesa y se acercó a la ventana. El edificio gris de enfrente, la valla metálica que rodeaba una obra, algunos transeúntes apresurados. Todo era un reflejo de su vida con Bruno, sin vista, sin espacio, sin color. Dicen que uno recibe solo el amor que cree merecer. Tal vez nunca creyó merecer más. Una chica de familia incompleta, con una madre agotada que se partía el alma para llegar a fin de mes, ¿cómo iba a aprender a valorarse? Pero algo había cambiado en las últimas semanas. Algo se había movido por dentro, como una placa tectónica que rompía el equilibrio del autoengaño. Quizás empezó con aquel fin de semana en el lago que no fue, una decepción más en la larga lista de planes frustrados. O con las llamadas sin respuesta el día que ella lo esperó en un café con algo importante que decir, y él nunca llegó porque eligió el torneo de ajedrez de su hijo. O tal vez fue el reencuentro con Eduardo,
Ese viejo compañero de la universidad que la miró con admiración genuina, con un interés limpio y sincero. Me voy a Madrid. Una amiga me consiguió un puesto en una buena agencia. Pedí la baja hace una semana, Cristóbal Ríos ya la firmó. No te preocupes por mí, estaré bien. Siempre se me dio bien arreglármela sola. Madrid es una ciudad de oportunidades. ¿Es un nuevo comienzo, da miedo? Por supuesto. No tengo 17, tengo 30, y empezar de cero nunca es fácil. Pero prefiero un tirón doloroso ahora que seguir apagándome en una relación sin futuro. Sonó el teléfono, su madre. Paula respiró hondo antes de contestar. Hola, mamá. ¿Ya tenés todo listo? La voz de Roberta sonaba preocupada pero con un toque de orgullo. ¿Revisaste el pasaje? ¿Llevas paraguas? Dicen que en Madrid va a llover. Llevo todo, mamá, respondió Paula con una sonrisa involuntaria. Tenía 30 años, estaba por comenzar una nueva vida, pero para su madre, siempre sería la niña a la que había que recordarle que no se olvidara el paraguas. Te noto la voz triste, dijo Roberta con intuición felina. Es por ese, ya sabes, el casado. Paula se sobresaltó. Nunca había hablado con su madre de Bruno, pero Roberta, con toda su sencillez, tenía un instinto salvaje para esas cosas. No, mamá, mintió Paula. Es solo que estoy nerviosa por la mudanza. Ajá, respondió Roberta con escepticismo. Escúchame bien, hija. No cometas los errores que yo cometí. Los casados no dejan a sus esposas. Y si lo hacen, es por poco tiempo y con un ojo siempre mirando atrás. Después de cortar, Paula volvió a la carta y escribió las últimas líneas. No te guardo rencor, de verdad. Me diste muchos momentos felices. Pero yo necesito una vida entera, no fragmentos sueltos. Adiós. No me busques. Paula. Selló el sobre, escribió la dirección de la oficina de Bruno y se lo entregó al mensajero. Él lo recibiría mañana, cuando ella ya estuviera en el tren. Bruno Pérez estaba sentado en su escritorio, en la oficina espaciosa de altura urbana, hojeando mecánicamente el informe trimestral sin prestar atención a las columnas de cifras. Su mente estaba lejos, en el torneo de ajedrez, donde 2 días antes su hijo había conseguido su primera gran victoria, y donde él mismo, quizás por fin, había tomado una decisión que venía postergando desde hacía meses. Paula no respondía sus llamadas desde el día anterior. No había ido al trabajo, no contestaba los mensajes. Al principio se molestó, tenían que verse para hablar en serio. Él quería, al fin, dejar las cosas claras, explicar que su relación había terminado. Pero ella simplemente desapareció. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Bruno, le llegó una carta, dijo su secretaria, dejando frente a él un sobre blanco sencillo, con su nombre escrito con esa letra inclinada que tan bien conocía. Esperó a que la chica saliera antes de abrirlo. Mientras leía, sintió una mezcla extraña de emociones, shock, incredulidad, una punzante sensación de pérdida y alivio. Sí, por raro que pareciera, lo que más sentía era alivio. Releyó la carta 3 veces, como buscando entre líneas algún mensaje escondido, alguna señal de que no era definitivo, de que aún había forma de arreglarlo, de recuperarla. Pero con cada lectura, se volvía más claro, Paula se había ido. Y lo más sorprendente era que, en el fondo, una parte honesta de él, lo agradecía. Durante 3 años había vivido una doble vida, esposo y padre en una realidad, amante apasionado en otra. 3 años caminando sobre una cuerda floja entre la responsabilidad y el deseo, entre el deber y el egoísmo. 3 años de mentiras, a Paula, a Verónica, a sí mismo. Y, paradójicamente, con su partida, Paula lo liberaba. Tomaba por él una decisión que él mismo no había tenido el valor de tomar, por miedo a perder lo que tenía en ambas vidas. Bruno dobló la carta, la guardó en el bolsillo de su saco y miró la hora. Las 3 de la tarde, demasiado temprano para irse a casa, según su rutina. Pero hoy necesitaba, con urgencia, ver a su hijo, hablar con Verónica, sentirse parte de esa familia que por poco había destruido por su propia debilidad. Estela, le dijo a su secretaria al salir del despacho, cancelad todas mis reuniones de hoy. Me voy por un tema familiar. Al llegar a casa, se encontró con una escena inesperada, Verónica y Charlie en la cocina, preparando pizza juntos, riéndose, llenos de harina. Una escena sencilla, pero que lo golpeó por su calidez,
por esa autenticidad que no se puede comprar. Papá, exclamó Charlie, al verlo. Estamos haciendo pizza con mamá, ¿querés ayudarnos? Llegaste temprano, comentó Verónica, con una mirada de sorpresa. ¿Pasó algo? Nada, respondió Bruno, quitándose el saco. Solo tenía ganas de estar con ustedes. Esa noche fue distinta, con una calidez casi olvidada, una intimidad doméstica que no vivían desde hacía mucho. Comieron pizza, jugaron un juego de mesa, luego Bruno ayudó a Charlie con la tarea de matemáticas. Verónica leía en el sillón, y de vez en cuando los observaba con una expresión nueva, pensativa, cautelosa. Como si estuviera evaluando algo, sintiendo algo que aún no se animaba del todo a nombrar. Ya por la noche, cuando Charlie se fue a su habitación y ellos quedaron solos en la cocina, Bruno sintió la necesidad de decir algo, de explicar de alguna manera su comportamiento poco habitual. Verónica, empezó, pero se detuvo, sin saber cómo seguir. ¿Qué podía decir? ¿Perdón por haberte engañado 3 años? ¿Mi amante me dejó y recién ahora me doy cuenta de lo que vales? Cualquier palabra sonaba vacía, insuficiente, hasta ofensiva. No hace falta, dijo Verónica en voz baja, mirándolo directo a los ojos. Mejor intentemos de nuevo. Día por día. Y en su mirada él vio algo que no esperaba, no era perdón ciego, ni ilusión ingenua por su regreso, sino una aceptación serena y realista de lo que eran, con todas sus grietas e imperfecciones. Al día siguiente, Verónica estaba de pie frente a la ventana del living, observando a Bruno en el patio con Charlie. Estaban arreglando la vieja bicicleta juntos. Desde afuera, parecían una familia común y feliz, padre e hijo riéndose, concentrados en una tarea compartida. Verónica se sintió invadida por una mezcla de satisfacción por lo conseguido y una especie de vacío, el que aparece tras una larga batalla, cuando la tensión se disipa y solo queda la pregunta, ¿y ahora qué? En las últimas 2 semanas, Bruno había cambiado notablemente. Pasaba más tiempo en casa, se interesaba por la escuela de Charlie, incluso ayudaba con las cosas del hogar. Nada de salidas misteriosas, ni reuniones urgentes los fines de semana. Paula había desaparecido de su vida, Verónica se había asegurado de eso revisando sus mensajes y las redes de su examante, donde ya subía fotos desde Madrid. Gané, pensaba Verónica, pero la idea no le traía orgullo, sino una tristeza leve, mezclada con la inquietud del futuro. Esa misma tarde se reunió con Melenia en su café de siempre. Su amiga la escuchó con atención mientras le contaba lo que había pasado. Entonces tu plan funcionó, dijo Melenia, removiendo el café pensativa. La rival fuera de juego, el marido de vuelta en casa. Final feliz de novela romántica. No sea sarcástica, frunció el ceño Verónica. Ni yo sé bien qué siento. Es todo lo que quería, pero... Pero algo no encaja, completó Melenia. Porque no sos tonta, Verónica. Y sabes que ganaste una batalla, pero la guerra por su fidelidad nunca termina. Hoy fue Paula, mañana puede ser alguna Valentina o una Sofía. ¿Crees que no cambió? Preguntó Verónica en voz baja. Melenia se encogió de hombros. La gente rara vez cambia de verdad. Pero el tema no es él. Sos vos, la miró fijamente. Podés seguir con él, confiar, no revisar su celular, no saltar cada vez que suene el teléfono tarde, no buscar segundas intenciones en cada cosa que dice. Verónica se quedó en silencio, dándole vueltas a la pregunta. ¿Podía hacerlo? 3 meses atrás habría dicho que sí, por la familia, por Charlie, por la estabilidad. Pero ahora que había llegado hasta el final, esa certeza ya no era tan firme. Al volver a casa, se encontró con Guillermo en la puerta. El anciano parecía incómodo, se acomodaba nerviosamente su sombrero de fieltro. Perdona que venga tan tarde, Verónica, dijo. Solo quería saber cómo está Charlie. Desde que salió del hospital no lo vi más. Está bien, gracias, le sonrió ella. ¿Querés pasar a tomar un té? En la pequeña cocina, Guillermo parecía otro. El hombre reservado y de pocas palabras de siempre de pronto empezó a contarle a Verónica sobre su vida, sobre su esposa ya fallecida, sobre sus hijos que casi nunca lo visitaban. ¿Sabe, Verónica? Aquella vez que hablamos no le conté todo sobre mi matrimonio, dijo al llegar la conversación al tema de las relaciones familiares. Le dije que Francisca y yo tuvimos una buena vida después de mi infidelidad. Y es cierto, pero no toda la verdad, el anciano hizo una pausa, como reuniendo fuerzas.
Ella se quedó conmigo, sí. Me perdonó, al menos en palabras. Pero algo dentro de ella se rompió. Se cerró. Se alejó. Vivíamos juntos, pero como si estuviéramos solos. Compartíamos las tareas, los hijos, la casa, pero cada uno en su mundo. Yo no lo entendí al principio, pensé que era parte de su carácter. Y luego me acostumbré. Me resigné. Bebió un sorbo de té, con la mirada perdida más allá de Verónica, hundido en sus recuerdos. Poco antes de morir, ya en el hospital, me confesó algo. Me dijo, Guillermo, me arrepiento toda la vida de no haber tenido el valor de empezar de nuevo. De haber tenido miedo a quedarme sola, sin apoyo. Tal vez así habría sido verdaderamente feliz, ¿se imagina? 40 años viviendo con ese pensamiento. Verónica sintió un nudo en el pecho. 40 años de resignación silenciosa, de matrimonio vacío, sin confianza, sin cercanía, sin alegría. ¿Por qué me cuenta esto, Guillermo? Preguntó ella, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. Porque en sus ojos veo la misma duda que tenía Francisca, respondió él con sencillez. Y no quiero que otra buena mujer gaste su vida lamentando una decisión que no se atrevió a tomar. Cuando él se fue, Verónica permaneció largo rato inmóvil, con las manos rodeando la taza de té ya frío. Las palabras del anciano habían tocado algo muy profundo en ella, algo que ni sabía que estaba ahí. ¿Realmente quería salvar su matrimonio? ¿O solo tenía miedo al cambio? ¿A quedarse sola, a empezar de nuevo a los 40, a criar a su hijo sin padre? Tenía miedo de admitir que 18 años de matrimonio habían sido un error, un callejón sin salida del que solo se podía salir volviendo atrás. Todos esos meses había estado tan enfocada en la lucha, en las estrategias, en recuperar a su marido, que nunca se había hecho la pregunta más importante, ¿realmente lo quería de vuelta? No por Charlie, ni por las apariencias, sino por ella misma, por su felicidad. Al día siguiente, al regresar de sus clases de psicología, Verónica encontró a Charlie en el salón. Estaba frente al tablero de ajedrez, frunciendo el ceño, con la mirada fija en las piezas. ¿Perdiste?, adivinó ella, sentándose a su lado. Charlie asintió, mordiéndose el labio. Bernardo Esteban. Otra vez. La tercera en el mes, respondió con una frustración genuina. Nunca voy a poder ganarle. Es mejor que yo. Puede ser, respondió Verónica con calma. O tal vez simplemente tiene más experiencia. O piensa distinto. Eso no te hace peor, solo diferente. Pero yo quiero ganar, exclamó Charlie con una intensidad inesperada. Si no, ¿para qué juego? Verónica se quedó pensando, buscando las palabras adecuadas. ¿Sabes que cuando yo tenía 9 años, soñaba con entrar en la escuela de música? Empezó. Me preparaba con una vecina que tocaba el piano. Pero el día de la audición me puse tan nerviosa que me equivoqué en todo. No me aceptaron. ¿Y qué hiciste?, preguntó Charlie, curioso. Lloré una semana entera, respondió Verónica con una sonrisa. Y después fui a la biblioteca. Por aburrimiento empecé a leer. Un libro, después otro. Y descubrí un mundo nuevo, la literatura. Un mundo que me habría perdido si hubiese pasado mis días tocando escalas. A veces, lo que parece una derrota, en realidad es solo un giro inesperado hacia otro camino. Charlie miraba pensativo el tablero de ajedrez. Entonces, si no llego a ser un gran ajedrecista, ¿no es el fin del mundo?, preguntó con una sonrisa. Definitivamente no, respondió Verónica, abrazándolo por los hombros. Tal vez seas un gran matemático. O médico. O astronauta. O simplemente una persona feliz, que para mí vale mucho más que cualquier título. El niño se quedó callado, como si reflexionara sobre sus palabras. Luego, de forma inesperada, preguntó. Mamá, ¿alguna vez te arrepentiste de tus decisiones? Ya sabes, pensaste, ¿y si hubiera hecho otra cosa? La pregunta tomó a Verónica por sorpresa, tan simple y tan profunda a la vez. Podía haber respondido con una frase hecha, algo de madre tipo, todo pasa por algo. Pero había algo en los ojos de su hijo, una seriedad poco infantil, una curiosidad sincera, que le pedía honestidad. Sí, dijo en voz baja. Me he arrepentido. Y sí, he pensado, y sí. Todos lo hacemos, Charlie. La vida rara vez sigue el plan que imaginamos. ¿Y cómo se sabe si una decisión es la correcta?
La miraba con tanta confianza que le dolía en el pecho. No se sabe, respondió Verónica con sinceridad. Solo podés escucharte y preguntarte, ¿esta decisión me hace más feliz, me hace mejor persona, me hace sentir más libre? Si la respuesta a al menos una es, sí, entonces quizás vas por buen camino. Esa noche, después de acostar a su hijo, Verónica se quedó un largo rato de pie junto a la ventana, mirando la ciudad iluminada. En algún lugar, entre esas luces, estaba Paula, una mujer joven que tuvo el valor de romper con un ciclo vicioso y empezar de nuevo. En otro rincón, vivía Melenia, criando sola a su hija, pero libre y fiel a sí misma. Y en algún otro, ya en silencio eterno, descansaba Francisca, una mujer que pasó su vida arrepintiéndose de las decisiones que no se atrevió a tomar. ¿Y yo quién soy?, se preguntó Verónica. Y por primera vez en mucho tiempo, no supo la respuesta. Sobre la mesa, el diploma con letras doradas de su curso de psicología brillaba bajo la luz. Verónica pasó los dedos por la superficie áspera del papel, como si tocara algo vivo. Su futuro, que por fin comenzaba a dibujarse entre la niebla de la incertidumbre. 6 meses de estudio intenso, noches sin dormir, apuntes, exámenes, sesiones prácticas. Todo lo que empezó como una forma de entender a su esposo y sus decisiones, se transformó en algo mucho más profundo, un camino hacia sí misma. La psicología no solo le había mostrado cómo funcionaban las personas, también le había abierto las puertas a su propia alma, a rincones que no se había atrevido a mirar en años. El sonido del teléfono la sacó de sus pensamientos. «Felicidades, señorita sobresaliente», la voz de Melenia sonaba cálida, con un toque de picardía. «¿Cómo te fue en la defensa? Dicen que el mismísimo Parra te ofreció una pasantía en su centro». «Sí», respondió Verónica, incapaz de ocultar la sonrisa. 3 días a la semana en práctica privada, como asesora familiar. Dijo que tengo una forma especial de ver los conflictos de pareja. ¿Cómo no?, soltó Melenia con una risa. Con todo lo que viviste, más te vale tenerla. ¿Y Bruno qué opina? Verónica se quedó en silencio un instante, buscando las palabras. Me apoya. Al menos, eso dice. La reacción de Bruno, en realidad, fue más compleja que una simple muestra de apoyo. Cuando Verónica le contó que le habían ofrecido trabajar como consultora, en sus ojos se asomó primero la sorpresa, y algo más, parecido a la inquietud. ¿Estás segura de que eso es lo que querés?, le preguntó. Y Verónica se dio cuenta de algo: él temía su independencia, temía los cambios que ya estaban ocurriendo en ella, y entre ellos. De todos modos, continuó Melenia, estoy orgullosa de vos. Sos otra, Verónica. Como si hubieras despertado después de un largo sueño. Despertar. Esa era la palabra exacta. Verónica se sentía así, como alguien que ha dormido demasiado tiempo y de repente abre los ojos para descubrir que el mundo ha cambiado, que está lleno de color, de sonidos, de nuevas oportunidades. La primera clienta llegó de forma inesperada. Era la madre de una compañera de Charlie, que se enteró del nuevo trabajo de Verónica a través de una maestra. Una mujer divorciada, con 2 hijos y muchos problemas con su ex, una historia común, de las que se repiten a diario en miles de familias. Pero al estar frente a aquella mujer cansada, con la mirada apagada, escuchando su relato entrecortado, Verónica sintió algo muy profundo, una conexión. Una especie de espejo. Sé cómo te sentís, quería decirle. Yo también estuve ahí, parada en ese mismo cruce, sin saber para dónde ir, sintiéndome vacía. Después de la sesión, Verónica se quedó un rato mirando por la ventana a la gente que pasaba apurada, cada uno con su carga invisible de miedos, dolor y esperanzas. Entonces lo comprendió, eso era lo suyo. No solo una profesión, no solo un modo de ocupar su tiempo o ganar dinero. Era la forma de transformar su historia, sus heridas, en fuerza para otros. Las semanas pasaban y su consulta fue creciendo. Mujeres de diferentes edades, entornos y situaciones empezaban a buscarla. Todas con relatos similares, traiciones, desencanto, búsquedas personales. Para cada una, Verónica encontraba las palabras adecuadas, el enfoque justo. No solo gracias a lo que había aprendido en clase, sino a esa sabiduría interna que no se enseña, que se vive. En casa también todo empezaba a moverse. Bruno, como si intentara compensar una culpa que nunca nombraba, pasaba más tiempo en familia, rechazaba viajes por trabajo, traía regalos sin motivo, como al principio del matrimonio. Una tarde,
Verónica escuchó sin querer una conversación telefónica suya con un compañero. No, no puedo ir. Tema familiar, la voz de Bruno sonaba firme. Mandemos a Salvatierra, le va a servir para ganar experiencia. Te lo digo en serio, tengo cosas importantes acá. A Verónica se le movió algo por dentro. Bruno realmente estaba intentando cambiar. De verdad quería recuperar lo que casi pierde. Pero lo curioso era que esos gestos, que 3 meses antes la habrían emocionado profundamente, ahora solo le despertaban una gratitud tranquila, sin euforia, sin esa esperanza desesperada de antes. Entre ellos se había instalado una distancia invisible, no hostil, sino como un espacio nuevo, un respiro. Verónica ya no se diluía en él, en sus deseos, en sus estados de ánimo. Lo observaba desde afuera, decidía qué partes de él seguir incluyendo en su vida, y cuáles no. Una noche, cuando Charlie se quedó a dormir en casa de un amigo, Verónica se armó de valor para iniciar la conversación que llevaba meses posponiendo. Bruno, tenemos que hablar, dijo mientras compartían una taza de té en el living. Sobre nosotros. Sobre lo que somos. Él se tensó. Apoyó la taza en la mesa. ¿Pasó algo? Pasaron muchas cosas, respondió ella con calma. En los últimos 6 meses, los dos cambiamos, ¿lo notaste? Bruno asintió, sin apartar la mirada de ella. Sos distinta, dijo al fin. Más segura. Más independiente. Y vos más atento, Verónica sonrió con suavidad. Más presente, ¿por qué crees que pasó eso? Ella lo vio buscar palabras, intentando mantener el equilibrio entre la verdad y lo que consideraba seguro decir. Me di cuenta de que estuve a punto de perder lo más valioso, dijo por fin. Cuando Charlie entró al hospital y te vi ahí, tan fuerte, resolviendo todo sin mí, algo cambió dentro de mí. Sentí miedo, no solo por él, sino por nosotros. Por la familia. ¿Eso es todo? Preguntó Verónica en voz baja, mirándolo directo a los ojos. Bruno desvió la mirada, y ella vio como el rubor de la vergüenza le subía por el rostro. No fui el esposo que merecías, dijo tras una larga pausa. No siempre fui honesto. No siempre estuve cuando me necesitabas. No lo dijo directamente, pero era lo más parecido a una confesión que estaba dispuesto a hacer. Verónica no insistió. No tenía sentido sacar con pinzas una verdad que ya conocía. Quiero proponerte un trato, dijo ella en su lugar. Nuevas reglas para nuestra familia. ¿Qué tipo de reglas? Él se enderezó, como esperando un veredicto o una negociación. Honestidad, empezó Verónica, contando con los dedos. Transparencia. Respeto por los límites del otro. Tiempo juntos que sea de verdad, no por compromiso. Y lo más importante, nada de secretos, nada de mentiras. Si algo no va bien, lo hablamos. No buscamos consuelo en otra parte. Bruno guardó silencio, procesando sus palabras. Estoy de acuerdo, dijo finalmente. Pero, ¿vas a poder volver a confiar en mí después de todo? La pregunta quedó suspendida en el aire. Era honesta, dolía, y exigía una respuesta igual de sincera. No lo sé, confesó Verónica. La confianza es como una vasija de porcelana. Si se rompe, podés pegarla, pero las grietas siempre quedan. Va a necesitar tiempo. Y ganas, de los dos. Hablaron hasta entrada la madrugada. Como nunca lo habían hecho en todos los años de matrimonio. Hablaron del pasado, del presente, del futuro. Compartieron miedos, esperanzas, sueños. Y por primera vez en mucho tiempo, Verónica sintió que entre ellos estaban haciendo algo nuevo, no la pasión ciega de la juventud, ni la rutina de los años, sino una conexión consciente entre dos adultos que decidían caminar juntos, con sus heridas, con sus errores. En primavera, Verónica viajó a un congreso de psicología familiar en San Sebastián. Durante un receso, salió al café del hotel a tomar un café y se quedó paralizada al reconocer un perfil familiar en una mesa lejana. Paula Langón. Más guapa aún que en las fotos de redes sociales. Iba vestida con un traje elegante y conversaba animadamente con un hombre joven. Estaban inclinados sobre una notebook, discutiendo algo. En sus gestos se notaba más que una relación laboral, había complicidad, afecto. El primer impulso de Verónica fue darse vuelta y marcharse sin ser vista. Pero algo la detuvo. No era morbo, ni deseo de espiar a su antigua rival. Era una sensación extraña de conexión.
Aquella mujer, sin saberlo, había cambiado su vida. Había roto su rutina, la había obligado a ver la verdad, a iniciar un camino hacia sí misma. Paula se rió por algo que dijo su acompañante, y en esa risa no había tensión ni apariencia, solo alegría sincera. Es feliz, pensó Verónica. Verdaderamente feliz. Y de pronto se dio cuenta de que no sentía odio, ni celos. Solo una especie de agradecimiento extraño al destino por ese giro que había redirigido las vidas de todos. No se acercó a saludarla. No había razón. El pasado debía quedarse donde estaba. Nuevos horizontes la esperaban. Un fin de semana, Verónica y Charlie estaban sentados en la glorieta del campo, disfrutando la tibieza del atardecer, mientras Bruno se encargaba de la parrilla. «Mamá, ya sé qué quiero ser», dijo Charlie con seriedad. «Neurocirujano». «Ah, sí». Sonrió Verónica, mirando su rostro concentrado. «¿Y qué pasó con el ajedrez?» «Va a seguir siendo un hobby», encogió los hombros. «Pero desde que estuve en el hospital, lo pensé mucho. Quiero ayudar a la gente. De verdad. Ayudar de verdad». Verónica miraba a su hijo con ternura y orgullo. ¿Cuándo había crecido tanto? ¿En qué momento se había convertido en alguien tan reflexivo, tan determinado? Ayer mismo parecía seguir siendo ese niño pequeño que temía a la oscuridad y se metía en su cama cada vez que había tormenta. ¿Sabes que para eso hay que estudiar muchísimo?, le preguntó, sobre todo biología y química. Lo sé, asintió Charlie con seriedad, ya hice un plan de estudio para los próximos 2 años. Y papá prometió contratarme profesores particulares. Guardó silencio por un momento, enredando un mechón de cabello con los dedos, un gesto que había heredado de su padre. «Mamá, ¿tú eres feliz?», preguntó de pronto, mirándola con atención, «con tu nuevo trabajo, con nosotros, con todo». La pregunta la tomó por sorpresa, por su profundidad. ¿Era feliz? Un año atrás, Verónica no habría sabido qué responder. Entonces, su idea de la felicidad estaba atada a mantener la familia unida, a retener a su marido, a mantener las apariencias a toda costa. Pero ahora. Sí, respondió, y se sorprendió de lo sincera que sonaba su voz, soy feliz porque me encontré a mí misma. Porque entendí que puedo ser más que esposa y madre. Puedo ser yo, con mis metas, mis sueños, mi vocación. Eso es la verdadera felicidad, Charlie, estar en paz con uno mismo. El niño asintió, pensativo, como guardando esas palabras para el futuro. ¿Y tú y papá? ¿Están bien? Estamos trabajando en eso, contestó Verónica con honestidad, una relación es como un jardín, ¿sabes? No puedes plantar rosas y olvidarte de ellas. Hay que cuidar, regar, quitar las malas hierbas. A veces cuesta, pero vale la pena. El consultorio de Verónica Pérez como psicóloga familiar era pequeño, pero acogedor. Luz cálida, sillones cómodos, algunos cuadros en las paredes, acuarelas pintadas por ella misma, un hobby que había retomado tras muchos años. No sé cómo seguir adelante, decía la mujer sentada frente a ella. Joven, hermosa, con desesperación en los ojos. Lo amo, pero después de la infidelidad todo se viene abajo. Cada vez que se retrasa, cada vez que no contesta, pienso, ¿con quién estará ahora? Es insoportable. Verónica escuchaba, asentía, hacía preguntas, con profesionalismo, pero también con una empatía especial, propia de quien ha pasado por algo similar. «Sabes», dijo cuando la mujer guardó silencio, «yo no puedo decirte qué hacer. La decisión tiene que ser solo tuya. Pero elijas lo que elijas, perdonar, separarte, empezar de nuevo, hay algo que es fundamental, no te pierdas a ti misma en el proceso». «¿Qué quieres decir?», la clienta alzó los ojos, enrojecidos por las lágrimas. «Toda crisis es también una oportunidad», sonrió Verónica, «una oportunidad para mirar hacia adentro, para entender lo que realmente deseas, lo que necesitas, lo que valoras. Pregúntate, ¿qué es lo que yo realmente quiero? No de él, sino de la vida, de ti misma. Y esa respuesta te mostrará el camino». Después de la sesión, Verónica tomó nota de sus observaciones, cerró el consultorio y se fue a casa. En el camino pasó por el supermercado a comprar ingredientes para una cena especial. Hoy era un día importante para Charlie, acababa de ganar el torneo de ajedrez de la ciudad, un logro que llevaba tiempo soñando. Al llegar, la esperaba una sorpresa. Bruno había llegado antes de lo habitual y ya estaba poniendo la mesa, mientras Charlie lo ayudaba, colocando los cubiertos con aire muy serio.
Mamá, exclamó el niño al verla, gané. Hasta le gané a Macías. ¿Puedes creerlo? Felicidades, campeón. Verónica lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo la llenaba el orgullo. Nunca dudé de ti, ni un segundo. La cena transcurrió en un ambiente cálido y relajado. Hablaron del torneo, de los planes para el verano, de los nuevos clientes de Verónica, del proyecto de Bruno. Charlie contó sobre los exámenes de admisión para una escuela especializada en biología, el primer paso hacia su sueño de ser neurocirujano. Después de cenar, cuando su hijo se fue a su cuarto para llamar a un amigo, Verónica notó que Bruno fruncía el ceño mirando la pantalla del móvil. ¿Pasa algo?, preguntó, sintiendo una tensión interna que reconocía bien, un reflejo antiguo, un eco de viejos miedos. Antes, habría guardado silencio. Luego, quizás, revisado su teléfono a escondidas, atormentada por las suposiciones. Pero esos tiempos habían quedado atrás. Una llamada rara, Bruno le mostró la pantalla. Un número desconocido, ya es la tercera vez que llama hoy. ¿Será un cliente? ¿O alguna llamada de spam?, sugirió Verónica. Puede ser, se encogió de hombros. Lo averiguo mañana. Y en ese simple intercambio de palabras había más honestidad, más cercanía real que en todas sus conversaciones de los últimos años antes del quiebre. Tarde por la noche, cuando la casa quedó en silencio, Verónica salió al balcón. La noche veraniega respiraba aromas florales, y en el cielo oscuro titilaban las estrellas, lejanas, inalcanzables, pero tan brillantes. Un año atrás, en ese mismo balcón, se había quedado de pie con el móvil en la mano, viendo las pruebas de la infidelidad de su esposo. Rota, desesperada, sin ver salida. Un año, un fragmento diminuto en la escala del universo, pero un viaje enorme para el alma humana. Su matrimonio con Bruno no se volvió perfecto, existen las relaciones perfectas, pero se volvió real. Con dificultades, con compromisos, con el trabajo diario de crecer y aprender juntos. Sin mentiras, sin fingimientos, sin ese miedo asfixiante de perder al otro. Lo más importante que había comprendido Verónica en este año era que la verdadera victoria no fue retener a su marido, ni traerlo de vuelta, ni ganar una competencia silenciosa con una rival. La verdadera victoria fue encontrarse a sí misma, recuperar su voz, su fuerza. Ya no soy la directora de vidas ajenas, pensó, mirando ese cielo salpicado de estrellas, soy la autora de mi propia historia. Y sea como sea el próximo capítulo, estoy lista para escribirlo. Las estrellas titilaban en respuesta, testigos silenciosos de miles de historias humanas, de miles de transformaciones, de miles de nuevos comienzos. Y en ese parpadeo, Verónica creyó ver una señal de aprobación y una promesa, lo mejor aún está por venir. El destino no se ata ni se desata con manos ajenas, sino con nuestras propias decisiones. La historia de Verónica es el camino de la pérdida de sí misma al descubrimiento de su fuerza interior, de una lucha ciega por conservar la apariencia de la felicidad, a la construcción de relaciones auténticas con ella misma y con el mundo. ¿Y ustedes, queridos lectores, qué habrían hecho en el lugar de Verónica? ¿Valía la pena luchar por su matrimonio o habría sido mejor soltar el pasado y empezar de cero? Tal vez alguno de ustedes ha pasado por pruebas parecidas y encontró su propio camino para sanar las heridas del alma. Compartan sus pensamientos en los comentarios. Su experiencia puede ser ese punto de apoyo que ayude a alguien más a superar su propia crisis y a reunir fuerzas para dar un paso decisivo. Si esta historia tocó su corazón, no olviden dejar un me gusta y compartirla con quienes puedan necesitarla justo ahora. Porque a veces, una sola historia puede iluminar el camino cuando la oscuridad de la incertidumbre lo cubre todo. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse los próximos relatos sobre personas reales, sus decisiones, errores y victorias. Gracias por acompañarnos en este recorrido difícil, pero tan importante, de nuestra protagonista. El camino hacia uno mismo es la travesía más importante que todos debemos hacer en soledad, pero saber que hay corazones que entienden cerca, no tiene precio.